año 2014 en esta parte de las Américas, o chikungunya en el año 2013 también en la región de las Américas. Tercero, infección previamente no reconocida, que aparece en áreas que tiene que ver fundamentalmente con aquella por exposición en zonas que usualmente existen enfermedades zoonóticas por su propia historia, los animales silvestres, los cuales actúan como ratones y que eventualmente en nuestro caso puede ser transmitida como enfermedad humana. Y en la última, o el último concepto, aquellas infecciones que reaparecen como resultado de la resistencia antimicrobiana. Aquí me quedé fundamentalmente con todos los eventos relacionados con la resistencia antibiótica, tanto comunitaria como también hospitalaria. De hecho, las enfermedades emergentes van a tener diferentes formas de transmisión. Vamos a ver un poquito cuáles son las principales, con diversas polaridades en riesgo también. Y recordar los dos últimos conceptos que son importantes, que probablemente impulsó el actual enfoque que existe a nivel de salud integral, que es el enfoque de una sola salud, que tiene que ver fundamentalmente con un equilibrio no solamente entre el ser humano, ¿cierto? Y los agentes, pero también el medio ambiente y el desarrollo. Entonces, depende de la veterinaria, depende de biotecnología, depende de salud humana, para establecer sistemas adecuados de salud. ¿Por qué? Porque se ha demostrado de que el 60% o un poco más de las enfermedades consideradas como emergentes también son zoonóticas. Quiere decir de que se ha habido un trasvase, lo que llaman spillover en medicina, o sea, en inglés, y a un trasvase, un derrame de la enfermedad que ataca de forma episódica a las especies silvestres, ¿no? Generando epidemias entre comillas, o sea, episodias que finalmente el humano se cae, ¿no? Y que en las últimas 3 décadas, estamos hablando también de los últimos 25 años, aproximadamente más del 30% de los nuevos, el 65% tuvieron un origen animal. Y los más antiguos también, obviamente, nos tenemos la historia de Sarampión, por ejemplo, tenemos la historia del VIH, vamos a ver que tenemos origen animal hace muchísimos años, ¿no? Y aquí tenemos justamente la ley de transmisión zoonótica, vemos que puede ser por aerosoles, sobre todo contamos con contacto con animales infectados, contacto con su pelaje también, ¿no? Contacto directo, estamos viendo por ejemplo con la cría, el ganado vacuno, a través de vectores, ¿cierto? Por alimentos, sobre todo crudos, mal cocidos u otros más, o el agua contaminada. Son formas como uno puede adquirir infecciones a través de ellos, por ejemplo. Podemos poner el caso del Hantar. Si el paciente, la persona tiene contacto con objetos contaminados con orina, por ejemplo, o de repente la rata muerta, la rata silvestre muerta, o heces del animal que es por la positiva, ¿no es cierto?, que contamina objetos y luego esta persona se los lleva a la boca a través de las manos, entonces puede contagiarse de esta enfermedad silvestre denominada enfermedad contaminada. En los últimos 100 años se han descrito las pandemias que ustedes ven allí, con el impacto que también figuran ahí, como vemos, si nos sentimos severamente afectados por la pandemia COVID-19, que causó hasta el último reporte que hubo por la Universidad Johns Hopkins, más o menos en marzo del 2023, cerca de 7 millones de personas que habían fallecido por COVID-19. Remontémonos, ¿no es cierto?, a la pandemia de la gripe española, hace más de 100 años, donde murió 5 millones de personas. ¿Ya? O sea, prácticamente estamos hablando de 15 veces más, ¿no es cierto?, lo que fallecieron por COVID hace más de 100 años. ¿Por qué? Porque esta enfermedad afectó a todos los grupos etarios. El COVID nos ensañó fundamentalmente con la gente de la tercera edad, que fueron los que más murieron. También murieron, obviamente, personas jóvenes, pero que tenían comorbilidades y niños adolescentes, pero fundamentalmente personas adultas mayores. En cambio, la gripe española indistintamente afectó a niños, adolescentes, adultos y ancianos, ¿no? Y por eso, aparte de que no había una característica mecánica, no existía una actividad como virus en la vivirla, como había vacunas para la influenza, y es por eso el impacto de esta enfermedad en aquel momento, ¿no? Luego de la gripe asiática, 2 millones de personas, la gripe de Hong Kong, aproximadamente 4 millones de muertes en 1968, fueron las influencias más temidas de aquella época. Y acá tenemos en este momento también a Chile. Recuerden que la pandemia COVID, de influenza que se da en el año 2009, también fue por una H1N1, 09 pandémico, ¿no? Y en este momento tenemos circulando H5N3 y H3N1, que están circulando en la comunidad, pero generando fundamentalmente enfermedades estacionales, porque es así. Luego que pasa la pandemia 2 o 3 años, los agentes infecciosos, todos los virales, se vuelven estacionales. Tenemos la pandemia del SIDA de los 80 para adelante, con cerca de 25 millones de fallecidos. El SARS, a pesar de haber sido agresivo, no escaló mucho por las medidas de control que hubo en aquel entonces, que fallaron en
el año 2019 con el COVID-19. El SARS, como sabemos, es SARS-CoV-1, que produce fundamentalmente en China y se contagiaron solamente en los países más cercanos. Influenza A H1N1 2012, el barco ni siquiera abandonó la zona de Arabia, del Oriente Medio, 936 muertes nada más se produjeron. Actualmente se producen esporádicamente decesos por un tema fundamentalmente de personas inmunocomprometidas, niños que pueden hacer esta enfermedad, síndrome respiratorio hereditario que se parece al SARS, obviamente. Y el SARS-CoV-2, por ejemplo, desde el COVID-19 estamos hablando del año 2020 en adelante con 7 millones de muertos. Pero si tenemos este panorama, vamos a ver incluso uno que fue más devastador en la antigüedad, que lo tenemos en la siguiente diapositiva. Ahí tienen ustedes la comparación de lo que viene a ser el impacto de enfermedades como por ejemplo, aquí tenemos el VIH-Sida, ¿no? Aquí tenemos también la parte inferior, podría ser el convito, el COVID-19 está por ahí, bueno, lo cierto es que el COVID-19, ¿no es cierto? Parece esto de hacer mapa de los planetas, ¿no? Cuando hacen la comparación de Júpiter, Saturno y otros más, ¿no? Fíjense ustedes el impacto que produjo la peste negra, que es peste bubónica, pero no es peste bubónica como anémica, ¿no? Sino que las personas se podían contagiar a través de vía inhalatoria, y hay una transmisión inhalatoria de peste bubónica o peste septicémica. Entonces, cerca de 200 millones de personas murieron aproximadamente en el siglo XIV por esta enfermedad. La viruela también ha causado enfermedad severamente, ¿no? Luego ya sigue la gripe española y la peste justinal, que es antigua, más o menos de 540, 545 años después de Cristo. Y tenemos luego el impacto de las otras enfermedades. De hecho, esto fue de alguna manera inmortalizado por algunas obras interesantes como esta de acá, ¿no? Esto representa la peste negra, algunos dicen que no es solamente la peste negra, en el fin del mundo. Este cuadro se ha vendido en el muerto en el Museo del Prado de Madrid. Es muy bonito, ¿no? ¿Cuál se fue el impacto en este caso de los emisarios, como se dice, de la muerte? Acá tenemos otro gráfico, otro cuadrito también, ¿no? De la peste justiniano, en aquel entonces. Este es un nosocomio, ¿no? O sea, un hospital habilitado para atender casos de influenza hacia 1918-1919. Así es como se atendía en aquel entonces, ¿no? En salas grandes, en las cuales se acumulaba gran cantidad de pacientes. El VIH-Sida, ¿no? Con todos los efectos que ha generado estigma, ¿no? Y visibilidad y otras cosas más, ¿no? Y finalmente fortalecimiento o empoderamiento. En cuanto a enfermedades emergentes, recordarles que, a diferencia de las emergentes, estas sí han sido conocidas anteriormente, es decir, que ya tenían un comportamiento incluso epidemiológico a nivel de la comunidad, habían sido problemas de salud pública antiguamente y se presumía que habían sido controladas, dengue, por ejemplo, tuberculosis, sarampión, torferina y otras más, ¿no? Luego de una drástica reducción en su incidencia que aparece. Fundamentalmente, ¿por qué? Por diversos factores, fundamentalmente por determinantes socioeconómicos, ¿no? Así como también de salud, en los cuales de repente hay falta de vacunas, ¿no? Falta de control de vectores y otros más. Tenemos una larga lista de enfermedades típicas que son consideradas como emergentes en diferentes regiones del mundo. En nuestro país, definitivamente, como en todas las regiones de las Américas, la principal es el dengue, como enfermedad emergente. Pero también estamos expuestos a un riesgo sarampión, por ejemplo. La enfermedad por ébola es complicado por las características epidemiológicas que pueda pasar del África a América Latina, pero siempre se mantiene como una amenaza latente. La tuberculosis sí, porque estamos expuestos a fenómenos de clima con grandes inundaciones, por ejemplo, lluvias que facilitan la propagación, en este caso, del agua contaminada por los roedores. Son los que vamos a ver posteriormente algunas características epidemiológicas. Tifoidea, malaria, y la columna de la derecha, donde resaltan la tosferina, la tuberculosis y todas las multidrogas resistentes. Acá un cuadrito para ver algunos agentes emergentes y reemergentes en los últimos años. Tal vez vamos a resaltar más los amarillos que son más conocidos. Tenemos en primer lugar el SARS-CoV-2 que aparece en China, como ustedes saben, en Wuhan. Luego tenemos en Chile la aparición en la isla de la Pascua o isla de Pascua del virus Zika, que no era un virus desconocido, se conocía los brotes que había producido en Polinesia, se conocían los brotes en el África y parte de Asia, pero aparece en 2014 para nunca más irse en la región de las Américas, ¿no? 2013, en una isla caribeña, cercana a Barbados, por allí, aparece en Isla San Martín, que se llama, aparece el virus chikungunya, también para quedarse entre nosotros, ¿no?
con una propagación bastante intensa, sobre todo en el 2014 y 15, en la parte sur de la región de las Américas, Venezuela, Brasil, ¿no? Y también en Chile. 2009 estamos hablando del virus de influenza AH1N1 que aparece en México, en una familia que criaba cerdos. Hay que enfatizar acá que ese virus es un virus híbrido, ¿no? Hay un cambio genético mayor que se produjo, por el cual se pudo adaptar a los humanos. ¿Esto por qué? Porque el genoma, parte del fenómeno humano, parte de la del cerdo y parte de la famosa gripe del pollo, que había habido unos 100 años antes en algunas partes del mundo. Luego tenemos por acá de toda esa localidad metaneumovirus, encefalitis del virus, otros más, el virus Hanta, ¿no? El virus Hanta aparece en esta parte prominente en Estados Unidos aproximadamente en el año 93 y aparece como un virus llamado virus sin nombre, como lo vamos a ver luego, produciendo lo que se denomina síndrome de hantavirus. En algunas enfermedades de tipo emergente o reemergente, de manera característica, y esto lo saben los epidemiólogos o médicos de salud pública, que las episodios preceden a las epidemias, si mencionan ello. ¿Qué cosa quiere decir ello? Por ejemplo, si en una zona silvestre de acá de la selva amazónica empiezan a aparecer una cantidad importante de monos que han muerto inexplicablemente, es porque pueden tener un episodio de fiebre amarilla. Entonces las personas que se exponen, ¿cierto?, a estos agentes exóticos pueden sufrir picadura de mosquitos silvestres y puede ser transmitida la fiebre amarilla a los humanos. ¿Por qué? Porque hay un incremento de los casos. ¿Por qué les menciono esto? Para contarles una pequeña anécdota a propósito del cuadro, ¿no? Hace ya buen tiempo, 98-99, algunos seguramente han visto bastantes películas de Nueva York, sobre todo en Nueva York, ¿no? Hay un parque grandote que se llama Central Park, ahí en Estados Unidos, no lo conocen, en Nueva York, Central Park, y mucha gente va a hacer diferentes actividades, música, deportes, qué sé yo, ¿no? Entonces, la gente notó que había aparecido en una, no recuerdo temporada, como tal, pájaros, o sea, aves muertas en Central Park, y en una cantidad que llamaba la atención. Como ustedes han escuchado de que el mar de repente para peces muertos, ¿no? O de repente lobos marinos, qué sé yo. Y lo de las aves no es tampoco raro. Se ha escuchado algunas veces que aparecen aves muertas en el litoral. Es influenza, ¿no? Pasó hace algunos años, ¿no? Que empezaron a morir varias aves acá en el litoral del Perú. Entonces aquí sucedió eso, ¿no? Y no pasó ni 3 meses y empezaron a aparecer un número anormal de casos de síndromes encefálicos en personas adultas y adultas mayores que llegaban a los hospitales cercanos a, en este caso, en Nueva York. Entonces, cuando se hace el estudio de PCR, que se contaba con ello, se encuentra de que era un virus que no se debe reportar en los Estados Unidos, sino posiblemente en aves migratorias, ¿no? El virus del Nilo occidental, de ahí el nombre, y aparece como una enfermedad emergente, afectando. O sea, el virus del Nilo occidental después de una enfermedad prácticamente, ¿no es cierto?, como un catarro, como un dengue, pero puede comportarse como una forma agresiva también como síndrome encefálico, o sea, como encefalitis viral. Entonces aparece como una enfermedad emergente. Actualmente está totalmente controlada, o sea, no se reportan casos en este momento, quedó como un caso típico, ¿no?, de la aparición de episodia, o sea, muerte de aves previa a la aparición de brotes en seres humanos, que empezaron a aparecer esta enfermedad. Muy bien. Aquí tienen ustedes en esta imagen los factores condicionantes que facilitan la aparición tanto de enfermedades emergentes como también enfermedades reemergentes, ¿no? Entonces aquí en este cuadrito central hablan de emergentes, reemergentes, y tenemos que hacer referencia a la edad de la población, el hacinamiento que genera la urbanización, sobre todo de zonas urbanas, la globalización que facilita que una persona viaje rápidamente de un lugar a otro del mundo y puede estar portando una enfermedad contagiosa, los cambios climáticos, sobre todo el calentamiento global de los eventos desencadenados por este calentamiento, como puede ser sequía, inundaciones, incendios forestales y otros más, van a facilitar también la propagación de vectores hacia zonas de repente de humanos. Ejemplo, lo que se vio en algunos incendios forestales en los Estados Unidos es la migración de mapaches, por ejemplo, a zonas cercanas donde estaban los seres humanos. Y los mapaches transmiten rabia, o sea, rabia en este caso humana, pueden transmitir rabia. O sea, acá tenemos problemas de rabia con mono, acá en el medio, fundamentalmente la rabia silvestre es por mono. Allá en Estados Unidos es por coyote, ¿cierto? Y también por mapache.
¿no? En cambio, por perros se ve fundamentalmente en la India, ¿no? En Tailandia, Filipinas, en rabia canina todavía, en gran cantidad, pueden de rabia humana como consecuencia de movilidad canina, por ejemplo, ¿no? Pero acá es rabia silvestre, en Estados Unidos también lo es. O también, por ejemplo, si se da un incendio forestal, eso puede facilitar también el acercamiento a roedores, que puede traer enfermedades propias de ellos. Estaría justamente el virus HANTA, ¿no? Que se acerca a las comunidades y puede dar riesgo de transmisión a las especies humanas. Y que es de los vectores, ¿no es cierto? Que si tienen la capacidad de poder volar, también se pueden acercar, ¿no? Tenemos también la identidad social, los conflictos armados y los desplazamientos que generan migraciones también, ¿no? Propias de la pobreza. Esto también resulta en personas que pueden venir de repente muy vulnerables porque no han sido vacunadas y pueden enfermarse en los países donde llegan, también pueden portar enfermedades. Ejemplo de ello, lo que pasó hace 8 años, cuando empezaron a venir de Venezuela los niños que traían sarampión. Se llegaron al Perú y empezaron a ingresar y hacer sarampión acá en el Perú. Tuvimos cerca de 200 y tantos casos, pero felizmente no se propagó. ¿No? Este sarampión importado que llegó pudo ser controlado con ciertos epidemiológicos, ¿no? Ya posteriormente cuando se vacunó toda la población, incluyendo los migrantes, entonces ya estuvimos exentos de ese riesgo. Siempre lo hay, porque las coberturas no llegan al 90% para la gente legal, siempre hay riesgo, ¿no? Pero en este momento no es un riesgo grave. Acá lo que tenemos que hacer es vacunar fundamentalmente contra las inmunoglobulina. Otro punto importante, ¿no? El tráfico de especies silvestres también. Y posiblemente en el tráfico de las especies silvestres está la aparición del COVID-19, que es lo que se menciona. Pudo ser de repente por tráfico de especies silvestres o consumo incluso de especies silvestres, ¿no? Las que pudieron acercar al SARS-CoV-2 al ser humano. La producción industrial de tipo pecuaria también. Porque ¿qué pasa? Muchas veces los animales son alimentados, obviamente va a haber con alimentos especiales, pero estos alimentos, además de llevar algunos agregados vitamínicos y proteicos, también incluyen antibióticos. Por tanto, el animal puede generar a nivel de su flora propia del animal, digestiva y cutánea, genera resistencia que puede ser transmitida al humano que tiene contacto con este animal. Por ejemplo, cuando lo atiende el veterinario, cuando lo faenan, se lo matan, etc., puede haber contacto y puede haber transferencia y resistencia. Y así es como han aparecido estas filococos resistentes en el ser humano, como ha aparecido el Escherichia coli resistente en el ser humano, ¿no? En este caso, aparentemente por tecnología y por buena alimentación. Las brechas de salud pública y la sobrepoblación, como lo decíamos, también tienen que ver con la aparición de de las enfermedades emergentes. Ampliando un poquito más la demografía, ya decíamos, ¿no es cierto? Entonces, la migración y la disminución de población, la guerra, la decadencia urbana, el comportamiento sexual, y otros más tienen que ver con la aparición de enfermedades emergentes y sobre todo reemergentes, ¿no? Para ejemplos, aquí tenemos en la parte superior izquierda el mercado de Guanán, que es donde aparecen los primeros casos no reportados de personas que trabajaban acá, en este mercado de Wuhan, en la China, COVID-19, hacinamiento como el que se ve en estas viviendas colectivas en Europa, ¿no? Un agachadito, una carretilla sin agua, como es en el Ecuador, y acá tenemos el problema del agua potable, que es un problema vigente, es un problema actual, incluso en zonas urbanas de Lima. La tecnología, decíamos, la evaluación de los productos alimentarios, y esto de acá es importante, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, cuando se siembra, en este caso hortalizas o frutas, el estadio corto, pueden contaminarse a nivel del suelo, el suelo está contaminado, el agua que se usa. Luego se exporta, en este caso verduras y frutas, y el país que recepciona este producto de exportación terminan haciendo problemas digestivos, por inclusión de repente de bacterias como salmonella, shigella, E. coli, entre otras más. Y se han dado casos de brotes, sobre todo por E. coli, hasta incluso el síndrome hemolítico técnico en Alemania, a partir de demostrado de productos que habían sido importados a partir de España. La ecología, ya lo decíamos, ¿no? La deforestación, la reforestación, el cambio en los sistemas y otros más influyen en el calentamiento global. Ahí tenemos ejemplos de lo que hemos comentado. Esto de acá son minería ilegal, de la selva amazónica, como van destruyendo, van deforestando, pero estas plantas también se exponen a agentes exóticos, ¿no? Aquí también esto es parte de la deforestación, ¿no? Pues aquí se desertifica lamentablemente el piso, ¿no es cierto? Pero también hace que las personas se acerquen a agentes exóticos. Las lluvias e inundaciones exponen a las personas a agentes como la malaria, ¿no es cierto? O sea, mosquitos como la anófeles y otros
respiran y otros más, ¿no? Y también parte de la desertificación por las sequías que existen, ¿no? En cuanto a atención de salud, no podemos descartar también la posibilidad, ¿no?, de transmisión de enfermedades a través de dispositivos médicos contaminados, trasplantes de órganos, uso de drogas inmunosupresoras y otros más. La política de salud también tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando está tan debilitada como que sea en países que no aprenden la lección, y nos incluimos en el Perú, ¿no? En muchos países en vía de desarrollo no se aprende la lección, también es una actividad. Entonces, disminuye, ¿no es cierto?, los trabajos preventivos, no se enfatiza ello, hay un debilitamiento en el saneamiento, no hay una modernización de los centros de salud para la atención de los pacientes en unas zonas locales, fracasan medidas para poder hacer control vectorial, y hay una escasez también de infraestructura, de laboratorios que quedan centralizados solamente en Lima y algunas capitales del departamento, de la región, y falta también personal entrenado. Tenemos que hay bastantes facultades de medicina y esperemos que los que están formando allí se queden ahí también, no se den a Lima, ¿no? Entonces se han creado, como la última facultad que fue creada de medicina en la escuela fue la de Huaraz, ¿no?, que lo hicieron ahora el padrino de inicio, el padrino al final de la carrera, no al inicio. A Elmer Huerta se lo llevaron como padrino, hicieron el doctor Honoris Causa en Ancash, en Huaraz, ¿no? Y lo primero que le dijo, espero que cuando termine su carrera, estén ejerciendo acá, ¿no? O sea, bien dice la lección, ¿no? O sea, la forman una facultad, se lo ha dejado, entonces forman gente para que se acá, ¿no? Entonces, si no, Lima ya explotó hace tiempo, ¿no? Tantos médicos que se han formado en otros lugares, que en vez de siempre acá, ¿no?, y hace tanta falta en muchos lugares del Perú. Claro, también esto va a la mano de esto, ¿no?, de que no hay una política adecuada, ¿no?, de salud pública ni tampoco de bienestar para los trabajadores en general de salud, para el médico en general, ¿no?, en zonas alejadas. Arriba tenemos una foto que se ve un hospital en Haití durante la epidemia de cólera ahí en Haití. Abajo la sala de infectología adaptada para la época del dengue, que fue el año pasado, y también el año 2023. El cambio microbiano, ¿no?, es un problema urgente en salud, por eso que se han creado muchos hospitales, los programas de protección epidemiológica como PROA. ¿Y esto por qué? Porque es sabido de que durante muchos años hay un uso inapropiado de antibióticos en la prescripción médica, muchas veces el dispensador de medicamentos ni siquiera es un químico farmacéutico y está dando recomendaciones de uso de antibióticos a personas que van porque se tienen una tos, que tienen fiebre, lamentablemente. Eso lo vemos cotidianamente con una farmacia, ¿no? El uso de antibióticos en naturaleza, ya se lo dije hace un momento, ¿no? Estos usajes animales son los antibióticos para producir un mejor alimento, estimular crecimiento y otros más, también tienen sus problemas, ¿no? Los cambios en la violencia a lo largo del tiempo, porque es evolución propia de nuestro organismo, ¿no? Algunos con factores de enfermedad crónica, es el caso del coágulo tiroides, por ejemplo, que ya saben ustedes que se da incluso en cáncer gástrico, ¿no?, el virus de la hepatitis B, también la cirrosis y otros más. Y en este momento, ¿no?, la lucha es por controlar. Son como 15 agentes infecciosos que están relacionados, ¿no?, con una amenaza global. Si ustedes entran a la página web de la OMS, lo van a encontrar uno por uno. Entre los cuales los más importantes desde el punto de vista ambulatorio, o sea, lo que se ve en la comunidad, es la resistencia, sobre todo leyendo casos, eran negativos, estas Salmonella, Shigella, E. coli, principalmente, ¿no? Hace 10 años, ya pasó 10 años, ¿no?, de un congreso que va a tener en Perú, este congreso organizado por el IFE, de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, una doctora que trabaja en un centro de salud, era creo 1-3, si no me equivoco, o 1-4, en Ventanilla, presentó un trabajo de investigación que ha hecho ella, simplemente reportando el patrón de resistencia de E. coli en cultivos en mujeres con infección urinaria de su comunidad. Y fueron como un trabajo, recopiló como 5 años, unos 300 cultivos aproximadamente con E. coli positivo. Ya aquel entonces, hablando de Ventanilla, tenía más o menos una resistencia para ciprofloxacina del 70% en la comunidad. Para ciclo, 70%. Obviamente amplia, del 99%, ¿no? Ya estábamos hablando de utilizar de repente, no recuerdo para el resto, se me quedó bien fijo lo que era la ciprofloxacina, que era lo más usado en aquel entonces en infecciones urinarias en personas adultas, que son adultos, ¿no? Entonces tenemos Salmonella, Shigella, E. coli. En gran otro gran negativo es el meningococo, un meningococo gran negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos
que son así contagiosos por dedo, pero por ahí nos cae un caso al año de meningitis meningocócica. Entonces, cuando se le hace el estudio, se encuentra que es resistente a penicilina. Es resistente, necesita nutrientes, ¿no? Y es resistente a penicilina. Entonces, en ese caso, le muestro para una resistencia, cuando antes meningococo era 99% sensible a penicilina gisólica. Neumococo, estamos hablando de algo positivo, estafilococcus también. Hay muchos niños que vienen con celulitis, con accesos a nivel de la piel, que vienen de la comunidad, pero ya tienen resistencia a la oxacilina. Tenemos que iniciarlo con penicilina en estos pacientes, como primer medicamento de elección. Y ni qué decir a nivel hospitalario. De hecho, a nivel hospitalario, lo más temido sobre todo en las clínicas, UCI, por ejemplo, quemados, postoperatorios, un pseudomonas acinetobacter, ¿no? Los más temibles, porque generalmente son par resistentes, ¿no? Y encontramos muchas alternativas. De haber, hay 1, 2, 3, pero esos medicamentos no los compra el seguro integral. Entonces, lamentablemente, no los tenemos. Por ejemplo, hay uno que es conocido que se llama ceftazidima como albartano, ¿no? Que es un nuevo inhibidor de la beta-lactamasa. Bueno, ¿quién lo tiene? Lo tiene el Hospital de San Borja, ¿no? Han hecho una compra corriente. Ceftorolani, tampoco existe ese medicamento. Melopenem vagovac, tampoco. Son medicamentos que son medio raros, que hay en el mundo, que ni siquiera queda ¿no? Para tratar esta infección de ceguera. Muy bien, unas cuantas palabras, un movimiento para hablar de COVID-19. Recordemos que el término es un acrónimo inglés. También se le conoce como neumonía por común, más llamada neumonía, porque después entendimos de que es una enfermedad sistémica, ¿no es cierto? Y es más, capaz de generar un síndrome respiratorio sistémica. Entonces es una enfermedad bastante contagiosa, es verdad, y se propaga fácilmente y fue descubierto en China, provocando inicialmente un brote comunitario que se propagó en 3 o 4 meses a todo el mundo. Es cuando se declara la pandemia, en marzo del año 2020. La incidencia del COVID-19 en niños, la verdad, ¿no? Vemos que en China la incidencia fue el 2%, Reino Unido 2%, pero en el Perú fue el doble, ¿no es cierto?, de la reportada en diferentes lugares del mundo. Felizmente, felizmente que la infección sintomática en los niños es poco común y cuando se presenta suele ser con síntomas leves y distinguibles de una infección respiratoria alta. Sin embargo, el 10% o un poco menos, ¿no es cierto?, que hacen manifestaciones pueden hacer ahí sí cuadro de neumonía, con disnea, ¿no es cierto?, con desaturación, incluso con cuadro de neumonía grave con sepsis. De hecho, los pacientes que fallecieron, que están acá en el último párrafo, fueron todos pacientes casi con comorbilidades, ¿no? Entonces, si es cierto que el Perú tuvo la mayor tasa de la región de fallecidos en menores de 10 años y en mayores de 10 años, adolescentes, cerca de 1000 menores de 10 años fallecieron en todo este periodo de pandemia del 2020-2023 y cerca de 400 de 10 a 17 años o 18 años, ¿no? Todos tenían alguna comorbilidad asociada. Pacientes con problemas genéticos, pacientes con de repente fibrosis quística, o pacientes con lupus, o pacientes de tratamiento oncológico, pacientes con VIH, etc. ¿Y por qué es menos grave el COVID-19? Tiene que ver fundamentalmente con patogenia, o sea, con ausencia o expresión mínima de correceptores de membrana. Entonces, una de las teorías que más aceptada es, ¿no?, es que los niños expresan menor cantidad de receptor ECA2, que es el receptor de membrana para el ingreso de SARS-CoV-2, ¿ok? ¿Y esto por qué? Porque hay una funcionalidad reducida. Su contraparte eran los hipertensos, ¿no? Recuerden que el hipertenso está en el grupo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque un paciente hipertenso expresa gran cantidad de receptores ECA1 y ECA2, como parte del hipertensión arterial. Y luego, los niños tienen menor expresión de epitelio betalicida, ¿no?, comparado con los adultos. Otra característica del niño, la protección cruzada o la coinfección, ¿no? Muchas veces se infectan de varios virus a la vez. Hay una competencia inmune en ese momento para generar inmunidad. Y tal vez la más importante que tiene que ver con los interferones en pediatría. La respuesta innata, ¿no?, sobre toda actividad a través de interferones es mucho más intensa que en el adulto. O sea, el niño se defiende mucho mejor, ¿no es cierto?, con la producción de interferones. Eso es parte de la inmunidad viral que tienen los pacientes pediátricos y eso hace que algunas infecciones, sobre todo virales, sean menos intensas en el niño que en el adulto, si se presenta. Aquí tenemos otra tabla de las manifestaciones clínicas del COVID-19. De hecho, esta enfermedad se va reducida probablemente en este momento para la gran mayoría de personas a fiebre, tos y congestión nasal. Tos bien intensa, seca, intensa, puede haber también tos productiva y congestión que dura 5 a 7 días. La fiebre puede durar de 1 a 3 días, solo 2 o 3 días usual. Entonces, muchas veces las personas que están haciendo cuadros ya en etapa post pandemia, estamos hablando de 2024, 2025,
pasa inadvertido el COVID-19. Pasa inadvertido, ¿no? Porque hacen un cuadro indistinguible, incluso viral, autolimitado. Otras manifestaciones que pueden haber, estornudo, rinorrea, sí puede haber en el cardio olfato incluso, efectivamente, dolor de garganta, puede haber un exantema también, de diferentes tipos, lo vamos a ver luego, algunas manifestaciones digestivas, dolor osteomuscular y poco apetito. Muy bien. Hay que recordar de que hay 4 formas clínicas de presentación del COVID-19, 4 formas clínicas de presentación: leve, moderado, grave y crítico. El primero, que es el leve, se presenta con infección respiratoria alta, puede haber dolor de barriga, puede haber diarreas, y es un paciente que se ajusta a la definición de caso sospechoso, pero no tiene hipoxia en ningún momento, no hay hipoxia, ¿cierto? Tampoco una enfermedad viral, no requiere internamiento. El segundo, que es una enfermedad moderada, son niños que tienen signos clínicos de neumonía, ahí sí. Algunos no tienen muchos síntomas, tienen radiografía o tienen anormal. Luego viene el niño con enfermedad grave, hay una neumonía grave, se agrega disnea, se agrega desaturación, no puede lactar bien, está lateralizado, puede convulsionar. Y la enfermedad crítica se puede presentar tanto en los primeros días como también tardíamente después de los 7 días. Hay un deterioro rápido, el paciente hace síndrome de dificultad respiratoria aguda pediátrica, que se denomina PARS en pediatría. También puede ser síndrome séptico, síndrome de shock, puede ser también lesión órgano específica, de tipo visceral, lesión miocárdica, hepática, renal, o también infección orgánica muy. Acá tenemos algunas de las manifestaciones cutáneas, ¿no? O sea, aparte de los exantemas que hablamos la vez pasada, vemos en el COVID-19 que pueden haber algunos otros exantemas. Nivedo reticularis, por ejemplo, en el COVID-19, puede tener también un máculo papular de tipo, en este caso, confluente, urticariforme, como el que viene en el lado derecho, y el sistema pérfeo también vamos a bañón. Es otra forma de presentación, en este caso, de las manifestaciones en piel, por parte de todo. ¿Qué factores de riesgo para hacer COVID grave o COVID severo? Lactante muy pequeño, cardiópata, asmático, fibrosis quística, enfermedad neurológica, desnutrido, alguna complejidad médica, obeso, niño obeso, diabético, terapia inmunosupresora, ser inmunodeficiente y otros más. Como ven ustedes, hay factores de riesgo que hacen, que exponen en general, no solamente al COVID-19, sino también a muchas enfermedades, a hacerlas severas. Para el diagnóstico en niños, primero la clínica compatible, ¿no es cierto? La clínica compatible. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tiene que ser fundamentalmente con pruebas que detecten antígenos del virus. Antígenos, ¿no? Si la persona está asintomática o luego sintomática, a lo mejor es pedir una prueba molecular, un PCR. Si la persona está francamente sintomática, la prueba antigénica rápida para el SARS-CoV-2. Por tanto, la prueba molecular se puede hacer en asintomático o asintomático hasta incluso 14 días después de haberse iniciado síntomas. Y la prueba antigénica es fundamentalmente sintomático los 6 primeros días, ¿no? En cuanto a diagnóstico por las imágenes, la radiografía y la tomografía van a ayudar bastante, y recordar esas pruebas de anticuerpos que se hacían, por lo cual está en este momento el problema Zamora, ¿no? El ministro de Salud. Esas pruebas de anticuerpos eran útiles solo para detectar infección previa, o sea, antigua, no reciente. Por tanto, no permitía hacer cercos epidemiológicos, sino solamente saber que tuviste COVID-19. Claro que tomó importancia posteriormente para poder también incluirla como un criterio diagnóstico de lo que se denomina síndrome multisistémico inflamatorio por COVID-19. Ahí está la gráfica de las pruebas diagnósticas. Vemos aquí en rojo, esta que está acá en rojo, es la prueba de antígeno, antigénica rápida, en amarillo el PCR, y en azul las pruebas indirectas, las que detectan anticuerpos. En imágenes tal vez lo más importante es esto de acá, una clasificación que surge para establecer el nivel de correlación entre el compromiso pulmonar, como ven ustedes, tomográfico, y la severidad de la enfermedad. Entonces se establece un porcentaje de compromiso pulmonar. Y es por eso que cuando uno podía ver a un familiar nuestro que estaba hospitalizado y se comunicaba con el médico le decía que estaba comprometido el 50% de su pulmón, 60% de su pulmón, 70%, 80%, ¿no? Entonces a eso se refieren los famosos CORRAS, ¿no? Cuyo grado está en relación más o menos a un porcentaje entre 20 a 10 a 20% más cada vez de compromiso pulmonar, donde el CORRAS 4 y el CORRAS 5 son los que más se relacionan con COVID-19, ¿no? Que eran a su vez el 60% para el área de compromiso pulmonar. En cuanto al tratamiento del COVID-19, hablábamos de lo que es el COVID leve, moderado, grave y crítico. El leve se maneja ambulatoriamente, el tratamiento es netamente sintomático, paracetamol, por ejemplo, y monitorear signos de alarma en casa. Ya vamos a ver cuáles son los signos de alarma. El moderado tiene que internarse sí o sí para la oxigenoterapia, eventualmente con apoyo para poder disminuir la hiperinflamación,
ver si requiere un oxígeno suplementario, anticonvulsión profiláctica como noxaparina o heparina bajo peso molecular y descartar el síndrome inflamatorio sistémico pediátrico. Y grave o crítico, atención, tiene que ser inducido, pero de todas maneras ahí tiene que tener bastante soporte respiratorio, ya sea con ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, soporte cardiovascular, corticoides, anticoagulación y descarte de síndrome inflamatorio multisistémico. Estos son los signos de alarma. Entonces, cuando viene un paciente y uno detecta que es un COVID leve, porque es una prueba rápida, en una hora de diagnóstico, entonces recomendarle al papá o a la mamá, si ve en el transcurso de las horas o días, por lo menos 3 o 5 días más, si tiene dificultad para respirar su niño, si tiene de repente dolor en el pecho, bueno, puede ser hereditario el paciente en todo caso, confuso o aletargado, que no se despierta fácilmente o se duerme fácilmente, ¿no? Somnolencia, o que de repente aparece palidez generalizada, o cianosis a nivel distal, a nivel de la boquita, deben de traerlo inmediatamente para que sea evaluado de emergencia. Cuando internar un paciente con sospecha de COVID-19, cuando se necesita la realización de terapia soporte farmacológico respiratorio fundamentalmente, paciente que tenga radiografía de enfermedad grave con condición persistente, de repente viene con un COVID leve, pero tiene 60% de pulmón comprometido, o de repente tiene velamiento bilateral de la receptora y tiene síndrome de Down, paciente, o tiene de repente fibrosis quística, o tiene lupus eritematoso, se debe de quedar. Todo neonato se hospitaliza también y las formas severas o críticas también se deben hospitalizar. Muy bien. Para terminar con lo que es COVID-19, tanto que hemos hablado, ¿qué cosa es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19? Si vemos esta figura, se parece a un paciente con enfermedad Kawasaki. Tiene inyección conjuntival, edema de manos y lengua frambuesada, o un poco de sabor. El síndrome inflamatorio multisistémico es una condición médica, es una condición de tipo postinfecciosa, no es aguda. Aparece 10, 15 o 30 días después de haber padecido COVID-19 o después de haber estado expuesto al virus, sin necesidad de que haya estado contagiado en ese momento. La característica de esta manifestación es que diferentes órganos del cuerpo, inclusive la piel, pueden presentar signos de inflamación. El corazón, miocarditis, pulmón, riñones, cerebro u otros más. En este contexto hay fiebre, hay dolor de barriga intenso, hay vómitos, hay diarrea, dolor cervical, exantema, inyección conjuntival o astenia. Los mayores de 8 años, además, como por ejemplo los adolescentes, podrían tener hipotensión. Incluso síndrome hemofagocito. En cambio, los menores de 5 años, el cuadro clínico se asemeja mucho a la enfermedad de Kawasaki. Muchos niños de síndrome inflamatorio multisistémico que se empiezan a describir en Europa, fundamentalmente en Reino Unido, en Francia y en Italia, y España también, en abril y mayo del 2020, se tuvo como dato, o bien que habían tenido COVID-19 leve, había pasado inadvertido. ¿Por qué? Porque tenían pruebas de repente previas moleculares, porque no había antigénica en esa época, o les hicieron las pruebas de anticuerpos y les salió positiva, o bien simplemente no le habían hecho nada, pero tuvieron familiares identificados en casa que habían tenido COVID en los últimos 15 a 30 días, antes que se pusiera en el paciente pediátrico. ¿Por qué? La edad media, el síndrome inflamatorio multisistémico, 8 a 9 años, hay un compromiso también de tubo digestivo importante, dolor de barriga intenso, náuseas, vómitos, también a nivel de la piel. Algunos pacientes pueden tener síntomas graves, ¿no es cierto? Como le decía, un shock, pero que responde fácilmente a la administración en este caso, de fluidoterapia. En cuanto a la clasificación de la enfermedad, tiene 3 formas de presentación. Presentación inflamatoria indefinida, la llamada tipo Kawasaki y la llamada tipo shock. La primera inflamatoria indefinida va con fiebre persistente más de 3 días, los síntomas son leves. Los marcadores inflamatorios pueden estar elevados, por ejemplo, se eleva PCR, se eleva dímero D, se eleva la ferritina y otros más, pero no hay signo de compromiso visceral y tampoco neurológico. La enfermedad tipo Kawasaki es una forma de presentación. El paciente va a tener criterios completos e incompletos para Kawasaki. La fiebre más, ¿no es cierto? Se recuerdan, infección conjuntival 1, adenomegalia 2, exantema 3, edema de manos y de pies 4, lengua frambuesada, o si no de repente quinitis angular, o labios fisurados 5. 4 los criterios, Kawasaki completo, menos de 4 incompleto, recuerdo. Pero no es Kawasaki, porque tenían PCR positivo para SARS-CoV-2, por ejemplo, desde su 5. Si no lo inflamatorio o la tipo shock, ¿no es cierto? Con marcadores inflamatorios elevados y con sistémico severo o compromiso cardíaco. Para hacer el diagnóstico de síndrome inflamatorio multisistémico, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, paciente pediátrico, primera condición. Segundo, que tenga fiebre más de 3 días.
y que tenga evidencia de acción sistémica, por lo menos con 2 o más de los siguientes signos y síntomas que están acá. Entonces, paciente que viene a la emergencia con fiebre de 3 o 4 días, claro, era en el contexto más del COVID-19, ¿no? Con conjuntivitis bilateral no purulenta, exantema, hipotensión, disfunción miocárdica, que puede estar relacionada con alteraciones ecocardiográficas, secreción de troponina, la CKMB o también efecto natriurético, ese coagulopatía en el paciente con prolongación de los tiempos, en este caso el perfil de coagulación o dímero D elevado, afección renal con renal aguda y elevación de creatinina, problemas gastrointestinales como elevación de las aminasas o problemas neurológicos, se consideraban 2 de ellos condiciones clínicas para sospechar el síndrome inflamatorio multisistémico. Segundo criterio diagnóstico, elevación de marcador de inflamación. Tercer criterio diagnóstico, no hay ningún diagnóstico plausible que tenga el diagnóstico diferencial del paciente. Y cuarto, tal vez el más importante para yo decirte un MISC o un SIP, MISC es en inglés o SIP en español. Tener al momento del diagnóstico o también previo, de repente en las últimas 4 semanas, un PCR positivo para SARS-CoV-2 o no. 2, tener de las últimas 2 a 4 semanas una prueba antigénica positiva. 3, tener en ese momento IgG positivo para SARS-CoV-2 o IgG. Y 4, no tener pruebas, pero tener documentación de que había estado expuesto a pacientes con sospecha o con confirmación de COVID en las últimas 4 semanas previas al inicio de la manifestación. Algunos estudios complementarios, de hecho, el diagnóstico de laboratorio con diferentes exámenes de ecocardiograma es importantísimo para poder determinar el compromiso a nivel de corazón. Eso sí, recordar de que en la enfermedad Kawasaki la afección que se ve con más frecuencia es la coronaria en Kawasaki. El síndrome inflamatorio sistémico no forma mucho aneurisma, más bien la complicación más importante es la miocarditis, incluso con trastorno del ritmo cardíaco, cuando se afecta el sistema de conducción, los miocarditis. También pueden hacer valvulopatía, o también puede ser pericarditis, en el síndrome inflamatorio multisistémico. En cuanto al tratamiento de este cuadro, ¿no es cierto?, sindrómico, depende si es una presentación inespecífica o indefinida. Y recuerden que el paciente que tiene presentación inflamatoria tiene fiebre, prácticamente oligosintomático, y lo que tiene es elevación de algunos marcadores inflamatorios. PCR alto, ferritina alta, le da triglicéridos elevados y normal. Ese paciente se hospitaliza, se le da tratamiento sintomático, se le empiezan a pedir cada 24, cada 48 horas exámenes para ver si hay hiperinflamación. Número 2, tipo Kawasaki, que hospitaliza el paciente. Hacer un paciente tipo Kawasaki tiene que recibir inmunoglobulina intravenosa, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para controlar la hiperinflamación. 2 gramos por kilo. Corticoterapia, dexametasona, se le cual 0.5 por kilo por día, cada ciclo, cada 8 horas. Terapia antiplaquetaria, en este caso, ¿no?, se le da generalmente enoxaparina. Se le da antiplaquetaria, se hace salicílico, como agregante plaquetario, y anticoagulante enoxaparina o heparina de alto peso bajo peso molecular. Manejo si tiene compromiso cardíaco y también pedir examen. Pero si el paciente ingresa tipo shock, ya tiene que pasar directamente a los intensivos, ¿ya? ¿Para qué? Para usar los activos como la adrenalina, por ejemplo, inmunoglobulina, corticoterapia, terapia antiplaquetaria, manejar compromiso cardíaco. Algo igual al anterior. La diferencia entre uno y otro, ¿no es cierto?, es que este recibe vasoactivos, ¿no es cierto?, y este no, porque no está en shock. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Bien? Entonces, como lo un poquito cansado, tenemos 3 minutos de descanso. Puede tomar agüita, no puede levantarse, ya puede relajarse. En el curso de estas infecciones, sobre todo las arbovirosis, que es lo primero que vamos a mencionar, una característica en cuanto a lo que viene a ser el comportamiento laboratorial es que recordemos de que hay una incubación de tipo intrínseca y extrínseca. La incubación intrínseca es el término que denota incubación en el hospedero habitual. Entonces parte de la picadura una es hembra infectada, que pica a una persona susceptible, que no ha tenido una enfermedad. Entonces luego de 4 hasta 14 días, ¿no?, el paciente ya se síntomas va a presentar manifestaciones como fiebre, por ejemplo, puede malestar general, decaimiento, exantema y otros más. Esta época llamada de epidemia, que está en amarillo, es el periodo de transmisibilidad que tiene la persona. O sea, que si es picado por otro mosquito, eventualmente se puede transmitir la enfermedad. En este caso, el virus al mosquito, el cual a su vez también lo va a incubar en el aparato digestivo desde aproximadamente 3 hasta 10 días. Periodo de incubación extrínseca cuando se produce en el vector, ¿no?
Entonces recordemos que estas enfermedades no son infectocontagiosas de manera, digamos, algo común. Eventualmente podría haber una transmisión no vectorial, como es el caso de un dengue que transmite de repente una gestante en los últimos días de embarazo a su bebé, porque hizo dengue un día antes de dar a luz. El virus pasa prácticamente, ¿no? A través de la placenta, pero son excepciones. Generalmente acá no son infectocontagiosas, requieren de un vector para la transmisión. Muy bien. Entonces nos quedamos unos 15-20 minutos con el dengue. El dengue es una enfermedad producida por el virus del mismo nombre, es cierto, son 4 serotipos diferentes, ¿no? Que se denominan del 1 al 4, 1, 3 y 4. Eso quiere decir que la persona puede, si bien es cierto que la enfermedad producida por un serotipo temporalmente te puede eliminar 6 meses a un año como máximo, una persona podría presentar hasta 4 veces dengue, o 4 serotipos diferentes. Pero hay que recordar que el dengue es una enfermedad, así como tal, como también sucede con fiebre amarilla, con zika, chikungunya y otras más, solamente se va a presentar en un 30% de todas las personas que son picadas. No es que el 100% se le pique el mosquito le va a dar la enfermedad. Es uno de cada 3, más o menos, que son sintomáticos de la enfermedad. Eso también pasa con el dengue. Entonces, sobre todo en niños, ¿no? En niños hay una gran proporción de niños que a veces fili diferenciados, que son asintomáticos. Recordar de que, como lo conversábamos al inicio, esta enfermedad está presentando una expansión prácticamente de tipo exponencial, geométrica, a nivel mundial. Es un problema de salud pública en todo el cinturón tropical en el mundo, el trópico de Cáncer y Capricornio, que da toda la vuelta al mundo, que incluye poblaciones muchísimo mayores que las que tenemos acá en América Latina. Estamos hablando de poblaciones de Asia, del sudeste de Asia. Es por eso que afecta a los 2 tercios de la población mundial. Y que recordemos que no hay ningún medicamento efectivo. Hay algunas vacunas provisorias, ¿es cierto? Pero que no son las soluciones de salud pública para poder controlar el dengue. Entonces tampoco hay un medicamento antiviral que dé para que se muera el virus del dengue. Aspecto clínico. Recordar que el dengue es una sola enfermedad. Es una sola enfermedad que se manifiesta de diferentes formas. Es por eso que cito mucho a los que fueron mis maestros y los maestros de mis maestros, que decían no hay enfermedades sin enfermos. Depende de la persona, ¿no? Y depende cómo la expresa la infección o la enfermedad. Por tanto, a pesar de que los círculos no lo representan, pero la gran mayoría de personas que son picadas por un mosquito o no hacen manifestaciones o van a ser oligosintomáticas, que es lo que se denomina síndrome febril diferenciado en medicina tropical. El síndrome febril diferenciado es una forma leve de manifestación de muchas enfermedades. Por ejemplo, un paciente con leptospirosis puede ser también síndrome febril indiferenciado y la enfermedad se autolimita. Un paciente con enfermedad de Carrión, en todo caso mal llamada así como tal, sino una barbarosis humana, ¿cierto? Aguda, puede ser una fiebre indiferenciada y su organismo controla la infección. De repente acá un mes tiene verrugas, le sale verrugas, ¿no es cierto? Controló la fase aguda, sí, la de mi sangre, pero después presenta verrugas. Entonces, así es como se comporta muchas veces el dengue. Más allá de ello, aproximadamente un 30% de los pacientes ya van a ser sintomáticos y de ellos, de los 30%, sacando un nuevo 100% global, el 90% van a ser pacientes que hacen dengue sin signo de alarma. Dengue sin signo de alarma, vamos a ver luego qué se llama esto. Y un 10% va a ser dengue con signo de alarma. Y menos del 1% en nuestro país está alrededor del 0.5% de dengue grave, ¿no? Igual con letalidad baja, felizmente, ¿no? Entonces ahí tenemos las definiciones en cuanto a la dengue. ¿Cómo se pasa de una fase a otra? ¿Y por qué es que uno hace de repente enfermedad de otra enfermedad severa? Veremos a continuación. Esta enfermedad es sistémica, ¿no? Porque afecta a diferentes órganos del sistema. Doctor, el dengue es una enfermedad febril. Está bien, es sistémica, porque puede tener dengue visceral. Un paciente de repente puede estar con fiebre y al tercer día tener hepatitis severa, con tratamientos por encima de 2.000 o 3.000 mililitros en ese momento. ¿Hay hepatitis por dengue? Sí, hay hepatitis por dengue, ¿cierto? Como también puede tener pancreatitis, colecistitis, miocarditis o encefalitis idéntica, neurodengue. Ya, o sea, es sistémica definitivamente. ¿Es dinámica? Sí, porque de repente está bien, le baja la fiebre y se pone grave. ¿No? O sea, ¿qué pasa? El paciente hace fuga capilar, o sea, aumenta extravasación de plasma, forma tercer espacio, la intersticial crece, ¿no? Y se empieza a quedar, en este caso, con molemia reducida, hipovolemia. Y puede complicarse con eso, ¿cierto? Entonces, si es dinámica, puede pasar prácticamente 1 o 2 días a 3 días en un estado grave el paciente. El espectro incluye formas no severas y severas. Los lactantes prácticamente son asintomáticos pacientes.
casi la gran mayoría, ¿no? Y suele ser autolimitado. Muy bien. La evolución es impredecible. Luego un periodo de incubación más o menos de 4 a 7 días, hay un rango para el ministerio de 3 a 14 días. Eso quiere decir que si el niño de repente viajó una transmisión de dengue, o acá mismo en Lima, donde están las zonas de calor de dengue, en este momento no porque hace frío, no hay replicación en este caso de la Aedes aegypti. Pero en el momento de calor se puede dar una replicación importante. Felizmente en este año 2025 no ha habido, ¿no es cierto?, un golpe de calor como lo fueron en el 2023-2024 que facilitó la propagación de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente Aedes aegypti cayó en todos los distritos de Lima y también de la zona de Lima región. Entonces luego un periodo de más o menos 4 o 7 días, la enfermedad comienza únicamente cuando se presenta como tal, como enfermedad por virus dengue. Comienza con fiebre, pero muchas veces la fiebre no dura más de 5 días y se autolimita la infección y pasa sin dejar huella. Algunos pacientes, que son menos del 10%, a la caída de la fiebre, o sea, la efervescencia de la enfermedad, luego ya sin fiebre aparece signo de alarma, la etapa crítica. Y luego la etapa de convalecencia que solamente la va a hacer el paciente que ha hecho fase crítica, el hecho fase febril, sino que hace fase crítica. Entonces ya quedó aclarado. Entonces, no es que todos los pacientes tengan dengue, todos pasan por fiebre con una cohorte, ¿no? Todos etapa crítica, ¿no? Y luego ya se mejoran. La gran mayoría solamente tiene dengue, ¿no es cierto?, con fiebre y nada más. 3 o 5 días de fiebre. Lo que pasa es que al momento que cae la fiebre, que es más o menos cuarto, quinto, sexto día, no se sabe qué paciente va a ser respuesta inmunoprotectora, o sea, generar anticuerpos que lo defienden, o inmunopatogénica, que los anticuerpos que generan son contra las plaquetas y otros más, contra el bacterio, y empiezan a hacer complicaciones por la enfermedad de etapa crítica, no se sabe. Hay una predisposición natural a afectarlo, pero sobre todo también comorbilidad. Ejemplo, si tienen un paciente que tiene PTI, que está controlado y le da dengue, de repente se le da una plaqueta de 3000, ¿no? Y puede hacer signo de alarma, con sangrado. ¿Por qué? Porque tiene una condición mórbida. Para que un paciente con lupus, ya finalmente de repente dengue se complica. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está alterado por la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, veamos la etapa febril, la primera, ¿cierto? Dura 3, 4, 5 días la fiebre bien alta. De las enfermedades metaxénicas, es la que más fiebre más alta da, ¿no? Por encima de la fiebre amarilla, ¿no? Chikungunya, Zika y otros más. Además de la fiebre, aparecen otras manifestaciones, por ejemplo, la muscularidad general, la anorexia, el dolor abdominal también aparece, el dolor muscular. Ese dolor muscular es muy típico en el dengue, ya de que se manifiesta incluso por el dolor de los músculos del ojo, la musculatura extrínseca del ojo, y es por eso que hay dolor muscular en los pacientes. Tal vez lo único que supera al dolor muscular en cuanto a la enfermedad es chikungunya, en la que el paciente tiene predominantemente dolor en la columna, es un dolor muscular de la musculatura axial, y eso hace que no pueda caminar el paciente. De ahí incluso el término chikungunya, ¿no? De que es un término africano de una, digamos, tribu masón que se llama, en la que el término era traducido, o es traducido como aquel que se encorva para caminar, o que se dobla para caminar. O sea, cuando de chikungunya, ustedes ven los videos educativos que de los meses, para ver personas que están caminando dobladas, completamente, no pueden caminar ni siquiera en la camilla, ¿no? Por el dolor a nivel de la columna, del esqueleto axial, fundamentalmente, ¿no? Acá en el dengue es todo, le duele brazos, piernas, dedos, ojos y otros más. Puede haber vómitos, ¿no? Puede haber amenorrea, alguna vez un exantema, pero no se confundan, el exantema que aparece acá no es el de Islas Blancas marrón, no. El exantema que aparece acá es de tipo más que nada rubiforme, por rubiforme. Doctor, entonces quiere decir que el dengue puede tener 2 exantemas, sí, y fácil. Si el paciente solamente se queda en la etapa febril, lo único que va a presentar es el exantema de tipo rubiforme. Pero si el paciente, a la mejora aparente que tiene, ingresa a hacer signo de alarma, durante esa etapa puede presentar eritrodermia y Islas Blancas marrón, ¿no? Y al final es como que he hecho 2 exantemas. Pero lo más probable es que presente solamente si es que hace exantema, el primero. ¿Por qué? Porque la gran mayoría solamente es en etapa febril, muy pocos en la etapa crítica, muy poco de los pacientes, ¿no? Y este exantema es tan tenue que en personas como nosotros, y acá creo que somos bien trigueñas, no se nos nota. Menos en personas de raza negra, no se le va a notar, ¿no? Se nota más en personas de raza blanca, ¿no? O asiática, se le va a notar. Les pasa desapercibido para la gran mayoría. Como los niños con dengue se ponen rojos, ese es característico también. No sé si tienen una foto roja, se les pone la cara como si fuera juego pelota,
o pletórico, ¿no es cierto? Eso es típico en el dengue de los niños, ¿no? Le pone la cara rojita por la fiebre alta que tiene, ¿no? Por la fiebre alta. Y esta es la etapa de la epidemia, de la transmisibilidad, que se puede hablar de contagiosidad, ¿no? En general hablamos del periodo de incubación, periodo de contagiosidad, hablamos del periodo de transmisibilidad, ¿no? Entonces recordarte que con la defervescencia la mayoría de los pacientes mejora. Le dije hace un momentito esa palabra clara, respuesta inmunoprotectora. Se generan anticuerpos neutralizantes, enfermedad por célula, contiene la infección y el paciente mejora. Los anticuerpos generados de tipo neutralizantes, es cierto, le van a durar elevado más o menos para lo que es el serotipo afectado toda la vida, y son otros serotipos 6 a 8 meses, ¿no? Que lo pueden proteger. Quiere decir que en los siguientes 6 meses a un año este paciente, por más que se ponga al dengue 2, 3 y 4 no le va a dar, está protegido por la enfermedad. Pero si pasa después de un año, 2, 3 años, sí, ya puede ser enfermedad por los otros serotipos. ¿Ah? Ahí está el niño con la cara rojita, ¿no? Donde hay un poquito de sufusión ahí conjuntival, electrodermia, ¿no? Que más es lo que cuando lo tocan se nota, ¿no? Porque hay una validez de la piel. La etapa crítica, le decía de que son pacientes que en vez de hacer respuesta inmunopatogénica, protectora inmunopatogénica. Entonces, se genera una respuesta fundamentalmente denominada amplificación de la inflamación independiente de anticuerpos, es lo que se produce. Es un fenómeno que se ve en algunas patologías, el fenómeno ADE, ¿no? Esa amplificación dependiente de anticuerpos. Ellos van a empeorar con la efervescencia y transcurren del cuarto hasta el noveno día de enfermedad. Lo que se menciona es que el paciente que pasa la fiebre cuando tiene dengue, hay que observarlo minuciosamente los 3 siguientes días, principalmente. Si pasa la fiebre en 3 días, al cuarto o quinto día, hay que observar, hay que perderlo de vista. Si desaparece la fiebre a los 5 días, sexto, séptimo, octavo, porque generalmente la aparición de los signos de alarma es en las primeras 72 horas después de que cae la fiebre. Cae la fiebre, tienes 1, 2, 3 días de observación al paciente. Hay que hacer visita domiciliaria, comunicarse por WhatsApp con la mamá, o que lo traiga inmediatamente si tiene algún problema. El más importante es el dolor abdominal, que parece un abdomen agudo. El mío lleva con un dolor intenso que no puede ni caminar. Ese es el signo de alarma más importante que vamos a ver luego. En esta etapa aparecen justamente los signos de alarma. Aparece el compromiso del hígado. ¿Qué más? ¿Se pueden afectar otros órganos? Claro que sí. La elevación del hematocrito. ¿Y esto por qué se produce? Porque se afecta la permeabilidad vascular. Al afectarse la permeabilidad vascular, fundamentalmente por complejos inmunes que se depositan en el endotelio, ¿no? Por lo que se denomina fuga capilar, se pierde no solamente agua, sino también se pierde proteínas, que pasan a dónde? Al espacio intersticial y crece marcadamente el espacio intersticial. Ojo, los lactantes y neonatos pueden tener también edemas, que no es habitual en el dengue, no es habitual. O sea, un paciente que está, en este caso, con fuga capilar no lo ves edematoso, los lactantes sí. Lo puedes encontrar con edema vertebral, edema de manos y de pies, o sea que la fuga es mayor, definitivamente, ¿no? Entonces ahí está el problema. Y esa es la razón por la cual también está la controversia de que un paciente que está en ese momento con edema pasa la albúmina, dice, ¿no? Para que mejore la presión oncótica. No, también la albúmina se puede escapar de que le pasa, ¿no? Entonces el efecto puede ser contraproducente. Por eso la albúmina y se sale el intersticio también. Pero no es la solución, ¿no? Ahí no es la solución. Ahí la solución es jugar con el agua. No estar haciendo la serie cada hora, cada 2 horas y ponerle lo que necesiten líquidos. Hasta cuando principalmente empieza a misionar el paciente, no 1 a 3 cc por kilo por hora que empieza a misionar y en 12 horas empieza a bajar el hematocrito que estaba concentrado, ¿no? Hemos tenido pacientes que han llegado con hematocrito del 25-60% acá al hospital y más o menos a los 5 días estaba en 40%, 35%. Estaban hemoconcentrados. ¿Y esto por qué? Porque obviamente no sangran para adentro, ¿no? O sea, lo que se pierde fundamentalmente es la volemia, pero a expensas de agua y de proteínas, se pierde plasma. Y se quedan los alimentos formes a nivel del vaso sanguíneo. ¿Qué más puede aparecer? La trombocitopenia, que tiene relación también con ese famoso antígeno S1 que se forma, que uno lo pide para hacer el diagnóstico, se puede unir a las plaquetas, ¿no? Y esto puede hacer de que se genere, en este caso, inmunidad y se afecten las plaquetas, ¿no? Pero la plaquetopenia baja no es severidad, ojo, severidad es el hematocrito alto. Cuando hablamos de impacto de la enfermedad, obviamente mucho más riesgoso es que tenga fuga capilar. ¿Por qué? Porque lo lleva al shock hipovolémico al paciente, lo lleva al síndrome shock por dengue, ¿no es cierto? Y a su vez también a una serie de eventos fisiopatológicos que relacionados con inflamación que pueden hacer que sangre el paciente, porque no tenga sangrado, ¿no es cierto? Asociado. De hecho, hay 2 enfermedades alcohólicas hemorrágicas, fiebre amarilla y dengue. Pero en el dengue la gente que se muere no se muere sangrando, se
muere por shock hipoglémico, fundamentalmente, ¿no? O sea, por falta de reposición de líquido, es que fallece el paciente. Bueno, ese es el evento inicial, lo que desencadena los problemas que llevan a la erupción orgánica, ¿no? Aquí se aparece la erupción confluente y pruriginosa. Entonces, cuando si ustedes ven un paciente, como nos decían nosotros hace 10 años, y nos enseñaron los médicos de área de Dios, acá no veamos dengue, doctor decían, si nosotros pasamos visita y le preguntamos al paciente cómo está y nos dice que se siente mejor, pero que le pica mucho el cuerpo, y lo miramos, está rojo, ese paciente ha salido de la etapa crítica, y es verdad. Entonces, un dato importantísimo, y eso está en ningún libro, ¿ya? Pero ese es el rayo beta, como decían antiguamente, ¿no? Es lo que han visto los médicos en la selva, en Iquitos, en Madrid, que han tenido cardíacas o dengue. Pacientes con eritrodermia que le pica todo el cuerpo, ya sale de la etapa crítica, empieza a hacer una poliuria y todo, mejora rápidamente. Entonces, esta erupción cutánea que se llama eritrodermia de transacción marrón es lo que precede, ¿no?, a la mejoría clínica del paciente. ¿Cuánto tiempo es que dura la etapa crítica? Fíjense que puede ser 3 días nada más. Hay que estar al cuidado del paciente para que no se te descompense. ¿Cuántos días después de que cae la fiebre? Nuevamente le dije, hasta 3 días después que ha caído la fiebre, ¿no? Si es un paciente de repente con comorbilidad, pero 5 días, y si no aparece ningún signo de alarma, ya se curó el paciente. Y si aparecen los signos de alarma, ¿cuánto tiempo los tengo que cuidar? Bien, mínimo 3 días. Claro, depende del paciente también. Si tiene un paciente con VIH, de repente un neonato, un lactante, tiene que cuidarlo más tiempo, pero generalmente el tercer día ya están compensados los pacientes, le quitas el suelo, porque puede beber, ¿no es cierto? Ya no tiene dolor de barriga, ni mucho menos. Dolor abdominal. Como hay fuga capilar intensa, empieza a haber edema perivisceral y el peritoneo duele. Entonces, si hay acúmulo de líquido retroperitoneal alrededor de los ganglios, por ejemplo, mesentéricos, duele intensamente. Esa es una de las razones por las cuales hay dolor abdominal intenso que estimula una apendicitis en inicio. Se extiende la cápsula de Grissom, y la cápsula de Grissom también es dolorosa. La vesícula adopta una forma como cebolla, también duele intensamente. Y por último, también las asas intestinales, por mesenterio. Hay una fuga capilar que produce edema de asas intestinales. Entonces, tiene el dolor del peritoneal. Y es la causa del dolor intenso que aparece. También puede haber dolor pleural, obviamente, no duele la pleura. Dolor pericárdico no hay una difusión pericárdica, derrame pericárdico, ¿no? Aquí tienen sangrado, pero ojo, el sangrado en la etapa crítica hay problemas para controlarlo, no tanto por la plaquetopenia, porque también se afectan los factores de coagulación, ¿no? Hay de los tiempos, factores de coagulación. Aquí tienen ustedes petecias, equimosis en los pacientes, la hidrodermia, ¿no? Y aquí tenemos la típica hidrodermia en las blancas, en mar rojo, ¿no? Entonces, esta de acá se acompaña de esposóleo en la etapa de convalescencia, recuerden. Ahí tienen otra foto interesante, ¿no?, de la hidrodermia en la blancas en mar rojo. Estos también son del servicio de pacientes que han estado hospitalizados en el área de dengue hace 2 años. Si el paciente supera la etapa crítica, como esperamos que sea, y como el 99% la supera, obviamente, ¿no? Entonces, en los siguientes 3 días hay una resolución de los líquidos del comportamiento intravascular. Aquí la persona se siente bien, quiere comer, quiere pararse, no tiene ya esa hipotensión prostática que tenía, mejora los síntomas gastrointestinales, de la barriga, se tiene diarrea, se estabiliza la hemodinamia, ¿no es cierto? Se presenta incremento de déficit, que es importante. Doctor, quiere decir que cuando yo lo controlo al paciente, ya en etapa crítica, y empiezo a pasar su vía, ¿no?, o sea, su suero, tengo que controlarle presión arterial, presión arterial cada hora. ¿Qué más? Diuresis, tensiones. Nunca puede estar por debajo de 1 de diuresis. Tiene que mencionar de 1 a 3 cc por kilo por hora. Si te orina 6, 7, 8 cc por kilo por hora, mejor regularlo. O sea, bajar el goteo, ¿no?, en ese caso. ¿Qué más se puede controlar? Obviamente la aparición de sangrado, obviamente, ¿no? ¿Qué más se puede controlar? Pedirle pues el hematocrito, a ver cómo está el sistema concentrado cada 6 horas inicialmente y luego cada 12 horas. Por tanto, el primer día la de 2 o 3 veces hematocrito, y a partir de las siguientes 24 horas, la cada 24 horas, ¿no? El control del hematocrito con sus plaquetas a la mano, ¿no? Entonces el hematocrito se va estabilizando, 50, 48, 44, 40, 36, 34, empieza a bajar. Es diferente a que me diga, está con 42 de hematocrito y hoy día, doctor, amaneció con 20. No, pues está sangrando, definitivamente. Una vez tuvimos un lactante, más o menos duró 11 meses, 12 meses por ahí. El bebito le encontramos para el polimérico en la mañana cuando íbamos a la visita, y el paciente en ese momento, cuando la mano va a cambiar, tiene una melena bastante abundante. Entonces ahí es un sangrado digestivo, que cuando se le pide el hematocrito estaba más o menos por ahí, estaba más o menos en 20 y tanto %. Había estado como concentrado antes. Entonces es una forma también de la necesidad
de dengue grave, que es sangrado, ¿no? Sangrado importante, dengue grave. Aún no hemos hablado de dengue grave. Entonces acá se estabiliza el paciente, ¿no? Se recuperan las plaquetas. ¿Qué es lo que más demora en recuperarse? Generalmente cuando viene un paciente de emergencia, te diga, doctor, ¿cómo sospecho que es dengue? Si en Lima ha habido dengue en todas partes, en Breña, es que te llega el paciente con fiebre, con síntomas generales, y tú le puedes pedir un hemograma completo y encuentras, por ejemplo, leucopenia, más neutropenia o más linfopenia, que tienen también plaquetas en esencia. Puede estar en el hematocito normal en ese momento, ¿no? Pero tienes plaquetas en 120.000, 110.000 y tienes leucopenia con linfopenia o leucopenia con neutropenia. Entonces, eso te obliga a descartar dengue. Ya piden ese un antígeno de seguro. Y en 15 minutos tienes el resultado, media hora tienes el resultado de positivo. ¿No? ¿Para qué? Para poder dar las medidas de cuidado, ya sea para la casa o de repente si viene con síntoma de alarma en ese momento, internar a tu paciente, ¿no? Bueno, recordarte que en la fase de convalecencia y que ibas a tener sobrecarga de líquido, de repente te emocionaste. Generalmente en el dengue hay guías para manejo, la más importante que puede recibir la de la OPS. También tenemos una norma técnica acá en el país, actualizada el año pasado para manejo de casos de dengue, que se basa en la guía, ¿no es cierto?, de la OPS, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Si el paciente requiere hidratación oral, como sucede con los niños con dengue sin signo de alarma, ¿no es cierto?, o dengue sin signo de alarma, pero con comorbilidad, pero vamos a ver luego, o sea, tiene una comorbilidad, el paciente recibe una hidratación semejante a plan B, de la terapia de reducción oral, plan B, ¿no es cierto?, de con deshidratación. Entonces, yo le calculo más o menos, digo, tiene 8% de pérdida de peso, es 80 cc por kilo, y lo divido en 4 horas, y le empezó a sale de rehidratación. No le hace dar agua al paciente con dengue. Y ustedes hubieran visto, ¿no? Tuvimos que aprender al paso, ¿no? Cuando se hospitalizaban los niños en la sala de dengue, todos tenían dos vacíos. Entonces, al día siguiente venía una señora, por favor, cómprenos suero. Aunque sea suero, pues cómprese, no importa. Ya por último esto, que si no quiere tomar el paciente, el problema es que tiene azúcar, ¿no? En cambio el suero, ¿no? Y el suero, la sangre tiene destroza, ya es menos aporte osmótico. Entonces, pues acá lo haces más. Entonces, ¿por qué? Porque el dengue no se maneja con agua, el agua tiene que ser con suero, sal de hidratación, jugo de fruta, ¿no? O por último, un concentrado de carne, de pollo, ¿no? Un caldo, como se dice, ¿no? Con fullones ahí, con electrolitos. Eso es lo que se da en la etapa, digamos, aguda del paciente que no se hospitaliza. Pero si se interna, tiene que manejar por vía, y ahí viene justamente el manejo. Cuando ustedes revisan, ven que en adultos se da 10 cc por kilo por hora. 10 cc por kilo por hora. Ahora usted dirá, doctor, pero yo voy a ir de repente a la selva y no tienen ahí en la selva una bomba infusión. Yo en la bomba infusión le pongo 10 cc por kilo por hora y me la pasa, pues, ¿no? Pero de repente en la selva hay que hacer la conversión, ¿no? Ya sea para volutrol o para hemoclisis pura, sin volutrol. También se puede hacer el cálculo, ¿no? Entonces 10 cc por kilo por hora es como 10 mililitros por kilo por hora, es lo mismo, ¿no? Y le puede hacer el cálculo. ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el paciente empieza a misionar y ahí le bajas a 5. En niños es 7 cc por kilo. ¿Ya? Cuando es dengue con signo de alarma. ¿Cuánto tiempo? Más o menos 4 horas a 6 horas. Y ahí le bajas a 5 o a 10. Y así lo mantienes 1 o 2 días, 3 cc por kilo por hora. Eso, ¿no es cierto?, convertido a lo que es plan de hidratación por vía endovenosa. Ya hay diferentes formas como ustedes, no sé cómo la han enseñado ustedes a calcular. Hay una que se llama el método calórico, no sé si lo han escuchado, para calcular, la de Holiday Segar, ya es el doble de esa cantidad. O sea, como 2 veces Holiday Segar para comenzar a hidratar a un paciente con dengue. Si ustedes hacen el cálculo, se sientan un día tranquilo, ya, que termine pediatría, y se ponen a calcular para ver qué sale. Entonces, eso que decían 100 por kilo, los 10 primeros kilos, 50 cc, ¿no? Ese es Holiday Segar, es más o menos el doble al comienzo, para que pueda hidratarse bien el paciente, y luego ya le va reduciendo poco a poco. En cambio, si viene el paciente con dengue y está hipotenso el paciente en ese momento, o está con frialdad distal, llenado capilar en el intestino, escucha en sus ruidos cardíacos, es igual que la deshidratación con shock. Entonces tienes que ponerle puro cloruro de sodio en ese momento al paciente, 20 cc por kilo le pones en ese momento, ¿no? Y lo evalúas, ese 20 cc por kilo en 15 minutos, máximo 30, y lo evalúas en 15, 30 minutos nuevamente. Sigue mal, le tienes que poner nuevamente otro bolo, ¿ya? Le pones otro bolo. De repente le pones en ese caso 20 por kilo, ya no en 15 minutos, en 2 horas, lo alargas un poco más, ¿no? Y también hay que controlar. Esa es la forma como se maneja el líquido y se va jugando, ¿no es cierto?, por el balance hídrico para manejar siempre con inicialmente polielectrolítica, que sería lo ideal, decía lo ideal, polielectrolítica o la carorregia. Doctor, ¿y por qué no cloruro de sodio? Porque si tú le das mucho cloro, acuérdate que la solución
solución de clorhidrato de 9 por 1000 tiene 154 milimoles de cloro, tiene 154 de sodio. Si tú le pasas puro cloruro al paciente, el paciente puede hacer acidosis hiperclorémica. Acidosis hiperclorémica, es por eso de que una vez que el paciente te mejora, al toque le cambias a una glucosalina. Entonces, destroza 5% de hipersodio calio le pones. 40 de hipersodio y 10 de calio. Y se prepara la glucosalina para pasar. ¿Por qué? Porque acá, bueno, ese es un hospital grande, tenemos polielectrolítica, pero de repente afuera, en otro lugar no hay polielectrolítica, menos la Cato-Ríger, ¿no? O la solución Harman, que parecía, no hay, está en el libro nada más. Entonces le preparo una glucosalina, porque también la destroza al paciente. En NPO le pongo destroza para que también tenga un aporte, en este caso, de hidrato de carbono, ¿no? Y lo maneja con glucosalino y con una cantidad menor de cloro, porque el paciente puede irse a la situación metabólica por justamente el estado hipovolémico en ese momento, ¿no? La clasificación de dengue. La clasificación es dengue sin alarma, sin alarma y dengue grave. Doctor, pero hay una clasificación diferente hasta el año 2010 más o menos. Yo recuerdo que hablaban de dengue y dengue hemorrágico, ¿no? Sí, es verdad. Antes se hablaba de dengue, no sé, trágico también decía, y dengue hemorrágico. Además decía, pacientes con dengue hemorrágico mayor riesgo el que hace el segundo episodio de dengue, no el primero, sino el segundo. Ahora se sabe que muchos pacientes que han hecho dengue por primera vez han hecho dengue grave, sin necesidad de que haya estado contagiado antes, ¿no? De otro virus, del dengue no. Entonces es por variación de las cepas urinantes del virus. Entonces, ¿qué cosa es lo que te permite esta clasificación urinaria? Lo que te permite es identificar precozmente signo de alarma para que no se vea tan dengue grave. Porque antiguamente, cuando la OMS te propuso la clasificación de los 60 de dengue, de ser dengue clásico hemorrágico, el paciente para hablar de dengue hemorrágico tenía que cumplir con 4 criterios sí o sí para catalogarlo como hemorrágico. Entonces, ¿cuáles eran? La fiebre, la trombocitopenia, ¿no? La elevación del hematocrit, ya, y la evidencia de que hay el compromiso visceral. Y si no tenía uno de ellos, no era dengue grave, o sea, dengue hemorrágico, ¿no? Sin embargo, el término era muy, digamos, dramático, porque, como les vuelvo a repetir, los pacientes que lamentablemente fallecen por dengue, no es como si fuera pues, ébola, no mueren sangrando, no, o sea, mueren por hipotensión, mueren por hipovolemia, o mueren por compromiso visceral. Lamentablemente, en estos últimos 2 años tuvimos 2 casitos de pacientes que vinieron de Sullana con encefalitis hemorrágica por dengue. Y la causa de fallecimiento fue ese, ¿no? O sea, daño severo neurológico, también por diagnóstico de manejo tardío del paciente. Acá llegaron después del 19 día de dengue, ¿no? Y no lo detectaron tempranamente porque la gente fijada no lleva a sus hijos a la hospital para que lo vean. Pero ahora cuando ya estaban mal los niños, ¿no? En diferentes momentos fueron, ¿no? Y entonces lamentablemente se hizo también fallecer. Para dengue sin signo de alarma, 2 de las manifestaciones que están acá: náusea, vómitos, exantema, mialgia, artralgia, petequias, leucopenia. Ya, al otro lado, dengue, acá hay un error, debe ser acá en el cuadro, dengue con signo de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Ya le dije, más importante en pediatría, dolor abdominal continuo, vómitos persistentes, 2 o más vómitos en el transcurso de 1 hora, que no puede tomar el paciente nada, ¿no? Acúmulo de líquidos. Esto generalmente lo evidencias cuando le haces una ecografía al paciente o le tomas una radiografía si encuentras infusión regular. Sangrado de mucosa, no cualquier sangrado, un sangrado que no se puede controlar. Ejemplo, tuvimos una adolescente que venía con hemorragia genital, o sea, una ginecomorragia. Ya estaba fuera del ciclo menstrual, estaba más o menos en el día 12, 13 y vino, ¿no? Mojando en este caso toallas higiénicas. Estaba entrando, en este caso, con sangrado anormal. Como también puede suceder con un paciente que viene con hemorragia o en epístase que tienes que hacer taponamiento nasal para poder controlar su sangrado. Ese sangrado es el que es importante, ¿no? La letargia, irritabilidad patológica, incremento en el hematocrit y caída de las plaquetas. Y dengue grave son 3 condiciones importantes para el dengue grave. Uno, que sea shock, o sea que hay hipotensión, es uno, ¿no es cierto? 2, el sangrado grave que tiene que ser determinado por el médico. De repente ingresa una niñita con dengue, ya demostrarte que tiene dengue, la niñita está nauseosa y de pronto tiene en ese momento una hematemesis, ¿no? Y se te desvanece ahí en la emergencia. Estás en un dengue grave, porque está con una hemorragia importante, una hematemesis para un niño, eso es una pérdida importante de sangre, tiene que estabilizar, ¿no? Entonces, sangrado grave, determinado por los médicos, y 3 daños orgánicos. Muchos pacientes que tienen este problema de daño orgánico grave, que hacen hepatitis por dengue, que hacen miocarditis por dengue, que hacen encefalitis por dengue, no tienen fuga capilar, acuérdense. El paciente se puede saltear la fuga capilar
llegar a la emergencia al segundo o tercer día con un compromiso visceral severo. Y tú dices, ¿alguien que doctor? ¿Por qué? Porque no tiene trombocitopenia. No, porque no tiene concentración. No, tiene compromiso visceral. ¿Ya? El doctor Eric Martínez es un mentor dentro de la infectología cubana y latinoamericana. Y él también es profesor. Él iba de país en país, ¿no?, capacitando a la gente con dengue. Y él le llevó a Asunción, al Paraguay. Cuando llega a Asunción, se entera que días antes de su llegada, una persona querida en el hospital falleció. ¿Quién era esa persona querida? Había brote de dengue en Asunción, Paraguay, hace como 15 años, ¿no? Era la persona que llevaba las meriendas para realizar las operaciones. Acá, por ejemplo, no te dejan entrar nada. Pero si tú subes a sala de operaciones, hay un montón de canastas esas que parecen de las ferias grandotas, y adentro hay menús, ¿no?, hay sanguchitos, hay café. Entonces hay gente que entra, ¿no?, para poder llevar alimentos para que están en sala de operaciones que no salen todo el día. Entonces el staff que tienen, generalmente los médicos salen un rato, toman un cafecito, le den un sanguchito. Y así hay una señora ahí en el Paraguay, en la Asunción, que era la que vendía su comidita dentro del hospital, subía con su pueblo. Resulta que ella como paciente un día. Entonces fue diagnosticado con una colecitis cuando llega. Una fiebre, no sé, dolor intenso abdominal, y efectivamente tenía la vesícula completamente dilatada, pero resulta que tenía dengue. Y se manejó la colecitis usando medicamentos para recuperar, se descompuso y se murió. ¿Ya? Y después se dieron cuenta que era un dengue con compromiso visceral, en este caso vesicular. Por poner un ejemplo de los tantos que hay, ¿no?, de compromisos viscerales. Entonces, recuerden de que en el compromiso visceral no necesariamente tiene que haber fuga capilar. La fuga capilar expresa mucho los síntomas de acá, de los signos de alarma. La fuga capilar, ahí, el signo de alarma. Pero no necesariamente el dengue grave. En el cual el sangrado puede ser sin fuga capilar o también compromiso visceral. El que va con fuga capilar es el choque hipovolémico, es decir, es una consecuencia directa del mal manejo de un paciente con dengue con signo de alarma. Termina siendo shock hipovolémico. Pero el resto puede ser sin fuga capilar. Recuerden, ¿ya? Ahora sí, ¿y por qué se alarma el paciente con dengue? Es una lista. Consulta tardía, no reconoce una alerta, iniciar tardía de intravenosa, vigilancia de signos vitales, no se verifica ingesta de líquidos, ¿no? Ese es el problema de la hospitalización en el Perú. 2023, ¿no?, masivo, de Tumbe sobre todo, y también en Piura. Tuvieron que ayudar a los estudiantes de medicina y de enfermería. ¿Haciendo qué? Tomando signos vitales, ¿no es cierto? Balance hídrico, controlando a los pacientes con esa cardíaca, respiratoria, todo, porque no había gente, les faltaba mano. Estaban hospitalizados en el garaje, los pacientes ahí sentados en las sillas, ¿no?, con dengue. No había personal de salud, en este caso ya, digamos, profesional, para poder asumirlos. Tenían que asumirlos técnicos de medicina que estaban estudiando para poder canalizar tanto su práctica con los pacientes, los estudiantes de medicina, la de enfermería, ¿no?, que se batieron junto con los médicos, los residentes y los internos, ¿no?, para poder sostener o contener. Y de hecho, pues, dentro de ello, cuando hay muchos pacientes, puede haber de repente reconocimiento de shock, no reconoce señal de alarma en ese momento, no se verifica que tengan los líquidos bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto puede contribuir a incrementar la letalidad por el tema. En cuanto al laboratorio, recordar, ¿no?, pedir un hemograma completo, la trombocitopenia suele ser más severa después del tercer día, el incremento del metabolitos es el indicador de gravedad, no se equivoquen en el examen, ¿no? La trombocitopenia es de gravedad, es evolución de enfermedad. Cambio, vemos concentración, sí, es gravedad. Las transaminasas se elevan definitivamente. Hay casos en los que se puede ir a 3.000, 4.000 las transaminasas. El perfil de coagulación se puede alterar, cae fibrinogenio, por ejemplo. Puede también prolongarse el tiempo de tromboclastina parcial y de hipotrombina. Fíjense que se puede pedir otros exámenes. Se puede pedir como si fuera un síndrome de inflamación. Se puede pedir ferritina, proteína C reactiva, dímero D, triglicéridos, procalcitonina, CKMB, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no debe faltar. Lamentablemente, algunos centros de primer nivel de atención no lo tienen. Ustedes, cuando vayan a hacer un cargue una vez en su laptop, no su programa para poder hacer ecografía nuclear. Entonces, la ecografía es básico, ¿no es cierto?, para poder detectar sobre todo líquidos de calidad, ¿no? Entonces, rápidamente puede determinar, por ejemplo, que hay líquidos en el espacio de Douglas, ¿no es cierto?, en el fondo de San Douglas, perdón, en bases pulmonares, hay edema perivisceral y otros más. Ya un poquito más sofisticados, porque se puede hacer con un laptop, electrocardiograma o electrocardiograma, ¿no? Ahí tienen ustedes la función pleural a la izquierda, la pericárdica a la derecha, compromiso de la y la vesícula, miren acá cómo está, como una pera, ¿no? Muy bien. En cuanto al laboratorio, el laboratorio, recordar, ¿no es cierto?, de que tenemos varias pruebas. Esta de acá, ¿no es cierto?, que está aquí, esta es el PCR para dengue,
el PCR, este es el NS1, el NS1 está excelente positivo los 5 primeros días, ¿no? Por respecto al PCR, que puede ser 7 o 9 días. La IgM también, que aparece más o menos al cuarto o quinto día de enfermedad, puede persistir hasta 3 veces positiva y la IG de por vida. Recordar que para poder hacer el diagnóstico y manejo, preguntarse si esté bien una reacción de dengue, si tiene o no dengue, en base a los síntomas que trae, en qué etapa se encuentra, y si trae o no un signo de alarma. Si es posible medir la presión, cosa que no lo podemos hacer de acá en el hospital, les comento, les soy sincero porque los pacientes y pediatría son como un padre, no más o menos de acuerdo al grupo etario. Y cuando vamos a buscar encuentran el pediátrico, pero no el de lactantes, por ejemplo. O encuentran de pediatría y no encuentran el de adolescentes. O tienen solamente de adultos, que no sirve para nada, ¿no? En un hospital pediátrico. Lamentablemente, no pueden medir presión arterial, tienen que buscar otras manifestaciones. Y se ha hecho que comorbilidad. Eso es lo que deriva en esto, ¿no? La clasificación territorial de riesgo para poder manejar a los pacientes. El grupo A se maneja en la casa. No debe tener ningún signo de alarma, tampoco ninguna comorbilidad, y está recibiendo bien volumen por líquido oral, o sea, no tener intolerancia oral. Tener una buena crisis y tener por lo menos un examen estable, ¿no? De un hemograma completo que esté estable. El grupo B tiene por lo menos un signo de alarma, tiene que hospitalizarse. Además, puede de repente no tener ningún signo de alarma, no tener ninguno, pues tiene alguna condición preexistente, también se hospitaliza. Y se menciona incluso el riesgo social. No tiene signo de alarma, pero vive solo. O de repente vive en una zona rural a 4 horas de acá de la casa, del centro de salud, ¿no? O de repente los papás tienen como 10 hijos y son muy dejados, no quieren traer al niño para su control. Alguna condición social de riesgo, como se aplica para otras enfermedades, ¿no? Y al grupo C, o bien viene derivado de otro lugar ya delicado, o bien en el B se descompensa y pasa al grupo C, obviamente hospitalizado, ¿no? Y debe tener o fuga capilar severa, que genera hipotensión y shock, o hemorragia grave, o afección severa de algún órgano, lo que se denomina dengue visceral, o del encéfalo, neurodengue. Muy bien. Hay 3 enfermedades más, 2 enfermedades, 3 más, ¿no es cierto?, que entran en CIVI, o sea, en comparación con dengue, porque pueden coexistir en zonas tropicales de los departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali, incluyendo por ahí Madre de Dios también, ¿no? Y son no solamente el dengue, sino la enfermedad por chikungunya y Zika, que también es una bacteria en la costa. Como vemos, la incubación es parecida. En cuanto a sintomáticos, también va por ahí. La menos sintomática es como el Zika. Solo un 15-20% van a ser síntomas de enfermedad. El dengue incluye formas leves a formas graves, pero tal vez la más importante de las 3 es la Zika, que puede haber también transmisión transplacentaria y generar síndrome congénito por Zika. La enfermedad por virus Zika se transmite no solamente a través de un mosquito, que es el Aedes aegypti hembra, sino también puede ser por transmisión sexual. Recuerda. O sea que también es una enfermedad que se comporta como un síndrome TORCH, en este caso, ¿no? De transmisión sexual. Y la chikungunya, porque te deja un cuadro reactivo de meses, ¿cuánto puedes mover ni los dedos? Deja una artritis, como una artritis reumatoide, ¿no? Un síndrome reumatoide, porque hay un problema en la piel que te dura semanas a meses. Esa es la diferencia entre los 3. Luego tenemos otras enfermedades. Esta primera que ven acá, que se llama enfermedad por Mayaro, que la tenemos en Loreto, también en San Martín y también en Amazonas, ¿no? Es una enfermedad producida por otro tipo de virus, un tubavirus, lo transmite también el Aedes aegypti. Y si vemos las manifestaciones, se parece a dengue, tiene fiebre, astenia, artralgia, dolor muscular y por esa pero es mucho menos severa, definitivamente. Fiebre de los puches que está de moda en este momento en Brasil, sobre todo porque hay un brote importante de los puches en Brasil, y no solamente eso, sino que también hay otra acción congénita del virus de los puches en Brasil en los últimos meses. Entonces, este es un agente que se ve sobre todo en Cusco y también en Madre de Dios y la cepa de Puno. Entonces se caracteriza por que después de una incubación breve de 3 a 7 días aparece fiebre, dolor de cabeza, mialgia, frío y otros más, ¿no? O inyección conjuntival. La fiebre amarilla, todos la conocemos, ¿no? La llamada selvática, felizmente, contrario a lo que pensamos todos, la afección como tal afecta solamente un 20 o 30% de los que son picados por estos vectores, ¿no? Que son los silvestres, porque la fiebre amarilla urbana es Aedes aegypti. Pero la fiebre amarilla selvática es transmitida por sabetes, ¿no es cierto?, o por hemagogus. Son otro tipo de vectores silvestres, tropicales. Entonces, de ese porcentaje de personas sintomáticas, 8 de cada 10 van a ser una forma leve, solamente 1 o 2 de cada 10 la forma tóxica, que es la temida, porque la letalidad llega al 30%, generalmente en fiebre amarilla. Entonces, el paciente con esa forma leve va a ser una forma indiferenciada de dengue, de Mayaro o de repente chikungunya.
fiebre, malestar, mialgia, cefalea, incluso puede parecerse a una leptospirosis, o también se puede parecer a una malaria, ¿no es cierto? Puede parecer. Y algunos al quinto a séptimo día ya se recuperan, otros que son menos del 1% pasan de etapa tóxica, en la cual aparece la ictericia marcada en el paciente, aparece la hematemesis, ¿no es cierto? El punto negro, así se le denomina, la melena, la disfunción múltiple y el fallecimiento del paciente. Muy bien. Ahora hablaremos brevemente de la malaria, que es una enfermedad producida por parásitos de género Plasmodium. En nuestro país tenemos fundamentalmente Vibrio falciparum. El cuadro característico es de fiebre persistente o de fiebre intermitente para IVAX, ¿no es cierto? Porque producen formas tisculares en el hígado y los oídos. En cambio, la malaria falciparum es aguda nada más, ¿no es cierto? Ahora, no toda malaria grave es por falciparum, es otro concepto importante. También hay malaria grave por VIVAX. O sea, malaria grave puede ser por VIVAX o por falciparum. Y también la malaria leve, su complicación puede ser por VIVAX o por falciparum. Entonces depende del hospedero y depende también de la virulencia, en ese caso el parásito, ¿no? La forma, digamos, benigna, fiebre recurrente, esplenomegalia, anemia, típica en un paciente que vive en una zona alúvica. La forma grave es aguda, aparece palidez marcada, hay ictericia, puede haber sangrado, hepatomegalia, alteraciones de sodio y otros más que se pueden producir dentro de la evolución, ya sea por VIVAX o principalmente por falciparum, como les decía. En cuanto a la tripanosomiasis, enfermedad de Chagas, también tenemos Chagas, no solamente en el sur de nuestro país, porque muchos piensan que el paciente debe de proceder de Moquegua, Arequipa o Tacna para tener Chagas. También tenemos Chagas en la región central de nuestro país y también en el norte, nororiental, tenemos una enfermedad de Chagas. Característica, ¿no? La forma como se contagia, en este caso el agente infeccioso, que es el Trypanosoma cruzi. El vector es hematófago, se alimenta chupando sangre que inmediatamente se posee y defeca en la zona donde chupó la sangre. Entonces se contamina con deyecciones de los chinches, en la zona picadora. Excepcionalmente, ¿no? De repente la persona que sufre la picadura, sin darse cuenta en la noche, se agarra y luego se frota los ojos. Entonces está inoculando por la conjuntiva el tripanosomas, ¿cierto? Típico en los niños. En los niños o le pica en la cara, porque es una zona, digamos, vulnerable en los niños, o se infecta porque se soba el ojito. Estas son las áreas donde hay en este momento tripanosomiasis. Entonces la incubación es más o menos 10 días y puede ser mayor en transfusión. Muchos niños pasan asintomáticos, lo que hacen síntomas, tienen fiebre de más o menos 5 a 6 días y en algunas oportunidades se puede dar la zona de inoculación, mucha goma. En otros signos romaño, está presente más o menos en 1 de cada 5 hasta 1 de cada 2 agudos. La característica romaña, que es por inoculación de glucosa, es por edema, se caracteriza por un edema pastoral, no hay dolor, está asociado con conjuntivitis y una adenomegalia preauricular que nos recuerda a un síndrome llamado de Parinao óculo glandular por rasguño de gato, por la ciudad. Hay hepatomegalia, hepatomegalia, y a diferencia del adulto que termina siendo megas, ¿no es cierto? Porque afecta en este caso ganglios neurológicos y terminan con megaesofagos o megacolon, ¿no es cierto? Los adultos, los niños muchas veces resuelven espontáneamente la infección por Chagas. Ahí tenemos, ¿no? Experimentalmente la deyección del tripanossoma. Acá tenemos el signo romaña típico, ¿no? Ahí también tenemos el visto con el signo romaña. Y arriba con un chabón en la cara. Enfermedad de cardio, agente etiológico, Bartonella bacilliformis, se transmite también por uremio. ¿Quién lo transmite? Una mosca pequeña denominada titira o manta blanca, que son del género de Lusomia. Hay varias especies dentro de nuestro país, ¿no? En honor al doctor Hugo Pese, la PC, la Filoense de la Bucara. En general, o se le llama quejina, o se le llama quejunda, o se le llama como tal Lusomia, o también la conocen como manta blanca o titira en diferentes partes del país. Antiguamente, ¿no? Estaba fundamentalmente confinada a valles interandinos. Sin embargo, después de los fenómenos climatológicos que se inician en el año 90, los 90 con el fenómeno del Niño, hasta actualmente, ¿no? Ha habido una expansión de esta enfermedad y se han detectado brotes no solamente en países interandinos, sino también en zonas tropicales de nuestro país. Y es por eso que en este momento la patología también la pueden encontrar, por ejemplo, en La Mar, en Guanta, en Quimpí, que es la zona de Brain, la provincia de Sandia Puno, que es ceja de cepa, que colinda con Madre de Dios, Jaén, en Cajamarca, que también de calor, ya no es solamente la zona de valles interandinos, sino también la Ruta, para que me entiendan, o sea, la selva alta. Características de enfermedad, que es muy pleomórfica, así que puede dar hasta 10 síndromes clínicos de presentación. Incluso puede haber pacientes con fase anemizante,
sin forma verrucosa, sin haber recibido tratamiento, o pacientes que no hacen fiebre y hacen verrugas de frente. Pueden tener fase amenizante recurrente, fase verrucosa recurrente. O de repente no detectan la fase aguda y el paciente con una TBC activa. Se le reguló la TBC por la inmunosupresión que produce la bartonellosis. Así sucesivamente. Puede venir bartonellosis con leptospirosis, bartonellosis con histoplasmosis, bartonellosis con malaria, bartonellosis con tifoidea, de las zonas endémicas donde hay bartonela. O sea, con coinfecciones hay que tenerlo en cuenta en pacientes que viven en zonas tropicales. Característicamente, la incubación 3 semanas como mínimo, la fase amenizante típica, porque la conocemos por el martirologio de Carrión, que fase aguda, va con fiebre, malestar general, palidez, impureza y otras más. También puede terminar, no tiene tratamiento, haciendo anemia severa, ictericia patogénica y adenomegalo. ¿Okay? En ocasiones el paciente puede hacer incluso policerositis y convulsiones. Entonces, muchas veces lo que se presenta es más la bartonela aguda, no complicada, autolimitado que mejora con amoxicilina con clavulana y mejora. Semana después aparece, ¿no es cierto?, sobre todo en niños, la fase verrucosa. En preescolares y escolares aparece, ¿qué cosa? Verrugas, ¿no?, que son bastante, digamos, lábiles, porque uno las roza y puede sangrar. Y esto también puede ser espontáneamente. Aquí tenemos diferentes formas de presentación, ¿no? La llamada biliar, principalmente en miembro. Lamentablemente el hilo se rasca y se puede infectar. Y al final puede complicarse también con una solinfección de piel y tejido blando por poco oxígeno, hacer celulitis, ¿no es cierto?, hacer de repente enzimas u otros más rascados. Tenemos la forma angular, que nos hace recordar un poco a las lesiones que se ven en la otra bartonellosis que se llama angiomatosis basilar. No hay una enfermedad producida por la quintana, es prima, no de la basiforme. En la quintana la forma aguda se llama la fibra de las trincheras, esta se llama enfermedad de Carrión, perdón, fibroroide. La otra se llama angiomatosis basilar. También hay una forma angular que se expresa la misma, ¿no? Esta también se ve en la forma severa de enfermedad por rasguño gato inmunocomprometido, pueden hacer esa lesión. Rasguño gato es paraponela también, es primo, ¿no? Genselae. Al otro lado la forma nodular o subcutánea, paraponela basiliforme. Ya vamos a terminar. Tenemos para hablar rapidito de rabia primero, luego de peste. La rabia, hay que recordar que nuestro país es fundamentalmente silvestre, selvática. Al año mueren 1 o 2 pacientes, lamentablemente, todavía, a pesar de que se coloca vacuna antirrábica humana en muchas de las comunidades nativas. O sea, anualmente se coloca la vacuna, como un veterinario, ¿no? Recibe vacuna antirrábica gratuita, se lleva la vacuna Velorab y se le coloca una vez al año a las personas que viven en esta zona. Esa es profilaxis primaria, para no padecer, en este caso, rabia por mordedura de murciélago o de vampiro, como dicen ahí. Recordemos que la rabia es una encefalitis cuya letalidad es superior al 99%, ¿no? O sea, es muchísimo, muy alta. Reservorio principal, a pesar de que no es un reservorio principal, es el Desmondus, que es el murciélago. Es pequeño, a pesar de su aspecto, no es más grande de la palma de una mano, un poquito más grande nada más, con las alas suspendidas, ¿no? O sea, realmente chiquitito. Por lo tanto, su mordedura pasa desapercibida. Muerde la oreja de niños, no se nota, ¿no? Incluso puede simular de repente un accidente con una espina en la oreja, en el brazo, ¿no? Porque es pequeñísima la mordedura y pasa desapercibida, ¿no? Está distribuida principalmente en la región anasómica, algunos países interandinos, pero más relacionada con otras nuevas especies. Por ejemplo, ya esta mascota muy graciosa, ¿no? Se ha detectado, miren, hubo una controversia, hace aproximadamente un año murieron 2 hermanitos con rabia en Pasco, en la zona de Pasco, ¿no? Para el lado de Escosasín, Puerto Bermúdez, que es zona también como de ceja de selva. No el Pasco, que es Cerro de Pasco, ¿no? Sino para el lado de la ceja de selva, Villarrica, que se va para Pucallpa, ¿no? Entonces, estos niñitos no habían tenido contacto aparentemente con murciélago, solamente tenían gato y había chosnas ahí por la zona. Entonces, la chosna es una mascota que existe en las zonas tropicales de acá en nuestro país, ¿no? Pero así como se le ve en ciertos aspectos, también muerde. Y se ha detectado, ¿no?, en esta especie que se llama Cotos flavus o chosna, casos de rabia ocurridos en Madre de Dios. Entonces, se plantea que en nuestro país que puede ser un nuevo reservorio, como estos de acá, ¿no?, que son murciélagos pero son herbívoros. ¿Quién sabe que puede cambiar su comportamiento si de repente mató? Por ahora son herbívoros. ¿Y dónde se han encontrado? En Guaral. Acá cerquita nomás, en Guaral. En la zona de Guaral se han encontrado 2 especies, ahí están los nombres medio raros. Histiotus es el de la izquierda, el otro es impronunciable, ¿no? Entonces, en ellos se han encontrado virus de la rabia. Y están como reservorios naturales del virus de la rabia. Solo que su comportamiento es fructícola, ¿no?
¿no? O sea, más come fruticas, ¿no? No son hematófagos. Pero quién sabe, ¿no? Uno no sabe cuál puede ser el cambio de comportamiento o el contacto que puede haber también de un niño con una especie de cuerpo, ¿no? Los determinantes de la rabia, ¿no? Vemos la vivienda propicia para que entre los murciélagos por las zonas que están inundadas, que no están cubiertas, ¿no? Como en el techo, el dormir de repente sin cobertura. El concepto que tiene, ¿no? La cosmovisión mágica religiosa de la enfermedad que tienen en la selva, si ven de repente una res que está afectada, entonces parece algo natural que a punto de siglo vida debe morirse, ¿no? No piensan que fue lo que pasó y el riesgo que tienen las personas que viven en la zona. En cuanto a la peste, es transmitida por la picadura de una pulga. La pulga transmite un agente que se llama Yersinia pestis, ¿no? La pulga, en este caso, es de la especie de la Xenoxilia o Xenoxilia, que está presente no solamente, como ustedes de repente lo piensan, que es en el cote o rata común, también puede ser en ratones silvestres, ¿no? O en todos los del campo. Y eso es lo que transmite la peste silvestre en nuestro país. Y hay sobre todo en la sierra, ya prácticamente toda la región norte y centro de nuestro país. Hay cantidad de peste reportada, por ejemplo, en la sierra de Chiclán, de La Libertad, en la sierra de La Lambayeque, como también de Cajamarca. ¿Puede haber otra forma de transmisión? Sí. Esta enfermedad entró hacia inicios del siglo XX, tiene un carácter netamente silvestre en este momento, y un dato importante que nos impactó mucho fue que en el año 2010 hubieron 4 casos de reportar peste neumónica, en el cual el primer caso que fue traído de Ascope que es en La Libertad, está a 1 hora y media de Trujillo, o Ascope, trajeron a la paciente, pero lamentablemente fue traída por un interno y un residente sin protección, o sea, sin mascarilla, la trajeron al hospital. El hermanito hizo la enfermedad, no se murió, el médico residente tampoco, el interno falleció, ¿no? Ahí en Trujillo. Y los 3 tuvieron un positivo para la Yersinia pestis. Entonces, esos fueron los 4 casos digamos, de peste que hubo en Trujillo, en La Libertad. Ahí están los factores de riesgo. Ahora, cuando ustedes salgan al salud, de repente van a decir, no más en el granero, porque acá en la casa hay como 10 personas que se tratan un ambiente chiquitito, ¿no? El granero está lleno de ratas, ¿no? Que están que se mueren toda la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente almacena, ya sea fuera del granero, papa seca, maíz seco, que sirve de alimento para los animales silvestres. El dormir en tarimas, el tener techos también con plástico solamente, o la quema. Muy común acá en el país, ¿no? Queman la caña de azúcar o las plantas, supuestamente para mejorar las características de la tierra, ¿no? Y eso hace muchas veces que los ratones silvestres se acerquen a las casas. La entorpilosis es una enfermedad importante, también zoonótica, ¿ya? Y el mecanismo de transmisión, recuérdenlo, es agua contaminada con orina animal, principalmente agua contaminada con orina animal. Puede ser ratón, puede ser perro, puede ser cerdo. ¿Y por dónde entra? Principalmente por la basura cutánea. El niño se mete y se baña 3 horas ahí en la sequía, termina con todos los dedos arrugados y probablemente con lesiones, por ahí se mete la leptospira. Y también por los ojos, el que el niño puede tener ojos rojos con confusión conjuntival dentro de la evolución. Ahí tiene determinante riesgo. Casi todos ellos se hacen relación a un canal de regadío, como ustedes ven allá arriba. Y abajo, la gente que juega en el barro, que también puede tener contaminación, en este caso por orina de animales, o aquí, la señora que está lavando ropa en el río, ¿no? Esos son escenarios tanto de cañete, la parte de arriba y abajo está su de coche y también sonidos. Muy bien. Enfermedad por virus Hanta. El virus Hanta es una enfermedad seria que causa un problema respiratorio grave producida por todo un grupo de virus que se llaman bundiavirus. Todos ellos producen enfermedad por virus Hanta. Desde el primer virus localizado en los Estados Unidos, que se le puso virus sin nombre, hasta los que tuvieron nombres como epónimos de acuerdo al lugar donde fueron localizados. A propósito de en el Perú, el virus que se encontró es el río Mamoré, el que está allá. Pero el río Mamoré no queda en el Perú, no lo conocemos con geografía. El río Mamoré que es Bolivia. ¿Ya? Entonces, probablemente por la cercanía, porque los casos en los cuales se ha encontrado el mismo río Mamoré en ratones acá en Cusco, en Madre de Dios, es porque hay de repente cercanía con Bolivia. Eso es lo que se postula, ¿no? Y de repente en camiones grandes pueden traer ratones, pueden venir ratones, ¿no? ¿Quiénes son los que afectan a los ratones de campo? Recordar de que esta enfermedad puede ser transmitida porque se inhala saliva, se inhala orina o se inhala excreta de roedores infectados. ¿Ya? La infección genera 2 cuadros clínicos diferentes, ¿no? La enfermedad por virus Hantan, que es el llamado la fiebre de Corea, o el síndrome cardiopulmonar del Nuevo Mundo, por virus Han. Características del mismo. El paciente comienza después de una incubación no muy preciso, de más o menos 5 o 7 días, fatiga, fiebre, dolor muscular, le duelen los muslos, caderas, luego hay dolor de cabeza intenso, mareos, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea. 4 días después de esta fase aguda,
empieza a hacer dificultad respiratoria severa. Si no hay atención inmediata, el paciente fallece por falla respiratoria, ¿no? La tasa de letalidad es alta, 38% aproximadamente. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado ya la clase del día de hoy, casi 12 puntos. Recordaré que de diferentes formas cómo enfrentar las enfermedades emergentes y reemergentes. Esperemos que el nuevo aeropuerto se haya implantado, esperemos, ¿no? Para detectar enfermedades nuevas. Control sanitario es importante, el arribo a puertos aeropuertos de países endémicos, paludismo, dengue, cólera, sarampión, hay que agregar a la lista ahora. Vigilancia síndrome clínicos es importante, así como también vigilancia de cuadros de riesgos agudos, mantener la vigilancia ambiental es importante y sobre todo también el cumplimiento de ciertas pautas, ¿no? Como la toma de la gota gruesa para vigilar malaria, ¿no? El suelo al quinto día o antes del quinto día de fiebre para poder establecer la sospecha de dengue y también de otras arbovirosis según más o menos los parámetros que establecen. Entonces vamos a